Esperemos que vaya todo bien por allí. Decir de primeras que ha sido muy bonito para mí, personalmente, el que gracias a las redes sociales, con el tiempo, con los años, ir viendo vídeos, personas, tal, y la verdad es que es una persona que quien tenemos de invitado esta noche me transmite sinceridad, lo primero. Suena cumplido, no suena cumplido, me es igual. Ya han sido unas cuantas horas en privado y la verdad es que estoy encantado de conocer más gracias a este nuevo de tú a tú y aprender, sobre todo para mí, y a impartir opiniones. Y esta noche tenemos como invitado, para no extenderme más, al buen amigo de Juan Álvarez, de Misterio Norte, y sinceramente, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿qué tal, Juan? Buenas noches, Daniel. Pues nada, el gusto es mío y bueno, conocernos cara a cara, que en estos días la gente se ve más por videollamada que en persona, ¿no? Muy a pesar de lo que estamos viviendo, pero bueno, es un gusto estar contigo. Pues sí, por supuesto, para mí es un placer porque hemos estado diversos días hablando telefónicamente por unos temas que te hice una invitación, ya saldrá a la luz el día de mañana, hoy no es el día, y además de eso, pues te invité al nuevo de tú a tú, que si querías apuntarte y aunque ya sabemos que tú y yo no somos mucho de esto de que se nos vea la imagen de... No, la verdad que no, que a mí me cuesta mucho, me escabullo mucho de tipo programas de radio y eso lo delego. Pero lo bonito es eso, mira, yo lo primero te agradezco doblemente entonces, ya que te cuesta un poquillo, y lo segundo que para ir entrando en el tema, por llamarlo así, para ir profundizando un poquito, Misterio Norte es un grupo que yo considero que es serio y riguroso. Dar saludos desde aquí, cuando nos conozcamos algún día en persona, un abrazo a tu buen amigo y compañero Abel Montes, un abrazo desde aquí, lo primero, que creo que sois los que formáis los fundadores de Misterio Norte, pregunto. Sí, bueno, desde Misterio Norte llevamos desde el 2015, Abel y yo, ya nos conocíamos del anterior grupo, de Errantia, en el 2013, uh-huh. Y bueno, nos decidimos a formar Misterio Norte. Bueno, Misterio Norte es más que nada porque yo soy de Asturias, Abel es de Palencia y el propósito era movernos por la zona norte. Luego ya nos hemos ido un poquitín al sur, nos hemos llegado hasta Madrid, nos hemos salido un poco del mapa hasta Portugal, pero bueno, también tengo que decirte que hay un tercer miembro, el Juan Barbeitos, que también lleva con nosotros ahora mismo, no me acuerdo muy bien, pero creo que desde el 2014. Y bueno, es el que se encarga de hacer las fotos. Esa parte la lleva él y bueno, mientras que nosotros hacemos las grabaciones en vídeo, pues él es una ayuda, ¿no? Que él puede aportarnos y le gusta el misterio tanto como a nosotros. Por supuesto, saludos desde aquí igualmente, por supuesto, igual que Abel. Sí, los saludamos. Por supuesto. A los dos. Por supuesto, y a los que seáis, que vayáis siempre, la verdad es que no es un cumplido, sino que me llama mucho la atención porque mira que somos ya en la actualidad muchos grupos de experimentación, de investigación, como queramos definirlo, y lo que más me llamó de ti, y por eso yo creo que fue la señal, la alarma que sonó, es porque viendo algunos vídeos vuestros, la forma que tenéis y lo que es la metodología que lleváis en una experimentación y finalmente lo que es ya cuando os sentáis en vuestra mesa y hacéis una sesión parafónica, me llama mucho la atención porque es muy, muy pareja a la nuestra y por eso me dio por seguiros, porque nosotros llevamos esta metodología desde el 2013 y ya nos conocimos desde el 2012, pero formamos grupo ya Misterios Dagian desde 2013
Y bueno, un abrazo para todos ellos también, por supuesto. Pero me llama mucho la atención porque luego cuando en las redes, gracias a las redes, vas viendo cosas y otras veces gracias de nada, en vuestro caso me llamó mucho la atención. Digo, mira, están ahí con su portátil, con todo controlado, y nosotros no somos un ejemplo aquí a seguir para nada, no me malinterpreten las palabras, sino que esa es la forma que tenemos nosotros de realizar una experimentación. Y jolín, de no conocer a este grupo que yo considero del norte, Misterio Norte, y que hagamos una cosa muy pareja, pues me llamó más la atención para ir conociendo poco a poco. Y si te parece bien, Juan, para no extenderme más, vamos a intentar empezar por el final de lo último que habéis publicado, ¿vale? No va a ser... Perfecto. No va a ser una charla, porque sabes que esto para mí no es un programa, esto es una charla entre amiguetes y a conocernos más, que es lo que a mí me gusta, pero como lo más reciente que tenemos ahora es lo que habéis publicado vosotros en Misterio Norte, que es como un resumen de vuestras mejores experimentaciones, ahora te expresas tú como quieras, así como yo lo deduzco. Me han llamado mucho la atención unas cuantas de ellas, y quiero empezar por ahí, si te parece bien, y luego ya nos adentramos un poco en la parapsicobiofísica, ¿te parece? Perfecto. Venga. Pues mira, lo que tú dices, el último vídeo, pues bueno, dado de que este año todavía no hemos podido realizar ninguna salida a ningún enclave, pues decidimos esos momentos que nos han impactado estos años, y cada uno elegimos 3 y la contamos un poco a cómo lo hemos vivido. Y bueno, me dirás cuál te llama la atención, ¿no? Por ejemplo. A ver, mira, yo, sabes que en privado te he dicho que hoy me he vuelto a ver por segunda vez ese vídeo para tenerlo un poco más fresco, pero no hay nada preparado, no sabes ninguna pregunta que te vaya a formular, pero en honor a la verdad, pues te he dicho de que he vuelto a ver el vídeo de nuevo por segunda vez porque me ha llamado mucho la atención. Te voy a decir las 2 que tengo en la mente ahora mismo antes de mirar aquí el folio, mis anotaciones. La que más me ha sorprendido es la de las puertas. Y la segunda... La puerta, quitando el momento que tuvimos en la barranca, en el sanatorio de la barranca, yo creo que ha sido el más curioso que hemos vivido, ¿no? Que puede tener su ¿cómo te diría yo? Su explicación, vamos a decir. Su explicación. Aunque no corre nada el viento, lo decís hasta la saciedad. Que no corre el viento, lo decís hasta la saciedad. Pero bueno, nos llamó la atención y aparte tengo que decir que no estaban ni preparados ni nada, cosa que nos han llegado a decir. Días después nos han llegado. Bueno, el caso es, ¿te puedo explicar un poco cómo sucedió? Sí, cuéntalo. En el seminario de San Luis, en Santa María de Cayón. Es un edificio enorme. Ahora creo recordar que son 6 plantas o 7. Y bueno, está totalmente abandonado. A día de hoy lo utilizan para jugar al paintball. Y bueno, está un poco por dentro, está destartalado, pero merece mucho la pena recorrerlo. Son pasillos no rectos, muchos son curvos y son muy anchos, llama mucho la atención. Y bueno, tampoco es que tenga algo en concreto que destaque. Una vez que lo recorrimos, salimos a un patio y accedimos por otra puerta a como si fuera un edificio anexo, donde eran como una especie de habitaciones en una de las plantas. La recorrimos y salimos a unas escaleras y empezamos a bajar. Justo bajamos y nos encontramos un pasillo que al fondo había una puerta que ponía lavandería.
pues en ese momento vimos como un crujido, no nos habíamos percatado qué era, y se ve que la puerta se abre, pero bueno, como cualquier sitio abandonado, ¿no? Que puede que haya alguna puerta, porque muchas veces ni hay. Pues no nos llamó mucho la atención, pero vimos que la puerta se abría hasta atrás y luego se cerraba. En ese momento, desde donde estábamos, no veíamos que había ningún tipo de corriente ni nada. Entonces decidimos acercarnos a ella por una habitación en esa, que había un agujero en la pared, y dimos la vuelta, no la atravesamos de primera, y bueno, empezamos a ver si se repetía el fenómeno. Pues así estuvimos como 15 vueltas, se abría totalmente. No, lo único, mis compañeros escuchaban como niños, pero bueno, también había un poco de viento fuera, de que dentro no se notaba, todo hay que decirlo. No, yo creo que no afectaba a lo que era la puerta, porque yo me pongo delante y con la mano no noto que hay corriente ni nada, ni tengo por qué mentir. Y no hubo ningún fenómeno más. La cosa es que decidimos proseguir y recorrer el edificio, y no sé por qué me da por preguntar, ¿nos puedes abrir la puerta? Y en ese momento pues se abrió. Nos quedamos helados en ese momento. Cuando intentamos salir, se vuelve a cerrar y lo volvemos a intentar. Bueno, por última vez, perdona que te molestemos, pero puedes intentarlo otra vez. Y el fenómeno se vuelve a repetir. Era inteligente. Ahí ya nos quedamos petrificados. Sí, pero aún así salimos por la puerta. No vamos a hacer el feo. Salimos por la puerta y seguimos recorriendo el edificio. Miento, hicimos unas pruebas también. Realizamos unas pruebas allí en la misma puerta y salieron algunas sonidas, sí salieron. Pero a mí es que me llamó mucho la atención porque, además de que con 2 videocámaras lo tenéis bien grabado, porque se ve la secuencia desde una videocámara 1, luego con la videocámara 2, y es que se aprecia, y está muy bien por vuestra parte, de que ahí no hay ningún tipo de duda que estáis alejados de la puerta y pedís permiso si se puede abrir, y sobre todo la hoja de la derecha es la que se abre. La otra estaba fija, no se movía, la única que se movía era esa. Lo que te decía al principio de que dudaban de ello era porque se ve como una anilla por la parte de dentro de la puerta, y días después unos amigos de aquí de Asturias que fueron bueno, desde aquí un saludo también a Bruno y a Salva de Tiempo Cero. Se acercaron a verlo y me mandan una foto con un hilo de nylon atado a esa anilla, y dice: oye, vaya bromita lo de la puerta, ¿no? Qué bien lo pasasteis. Y yo, ¿por qué? No, porque mira, está el hilo atado aquí, lo dejaste. Y yo, que no había ningún hilo. Y le tuve que poner la captura de ese momento, de cuando lo grabamos, y es que, no teníamos por qué mentir ni hacer el circo. Fue una cosa que sucedió natural, que puede tener su explicación, ¿no? Lo que hablábamos. Pero sí, bueno. Sí, pero es como todo. En este mundillo ya, por desgracia, se puede desconfiar de cómo están las cosas. Y claro, tú, porque en este caso topasteis con un grupo que encima os conocéis, saludos desde aquí también, y claro, te tiró la caña de buena manera seguramente y te dijo: oye, que hemos visto lo de la anilla, pero va otro grupo que va de malas y dice: mira, estafa total de este grupo y vamos a degüello a por ellos. Pero lo bonito es eso también, en esta vida preguntar,
o aunque te tiren la caña de buena manera, pero preguntar al menos y todo se da una explicación. Y es que en el vídeo a mí me llama mucho la atención de la manera inteligente que se abre la puerta cuando lo pedís. Anda que no hay momento para que... Me refiero que si hubiese una ráfaga de viento, como tanto mencionáis en el vídeo, vosotros lo tenéis controlado y os podéis hacer una idea y tener suerte de que pedís que se abra la puerta y se abre. Pero es que para mí en ese... La puerta pesada, era pesada, la hoja era pesada. Y si te das cuenta, las primeras veces abre al completo, se abre entera. Cuando pedimos de abrir, se abre hasta la mitad, pero nunca tintinea, no hace el amago del viento, de la corriente. Eso nunca. Sí, es verdad. Sí. Mira, la segunda que te iba a decir, porque te iba a decir dos. Un enclave que hemos estado, ambos grupos, y para mí es uno de los más interesantes que tenemos en España, en lo alto del Moncayo. Buen sitio. Cuenta. ¿Qué es lo que se os caía los sensores de movimiento? De los mejores sitios que he visitado, la verdad. Pues se os caían los sensores de movimiento, ¿no? Ahí, bueno, la primera vez que fuimos también nos faltó algún sensor de movimiento en la capilla, pero el momento esta segunda vez que fuimos, porque teníamos muchas ganas y no habíamos vuelto desde el 2013, no, 14, perdón, y volvimos el año pasado, que es cuando hicimos el vídeo, en enero, bueno... llegamos allí, recorrimos el sanatorio de día, como lo solemos hacer. Y el nombre, creo que no lo hemos dicho al final. Bueno, el sanatorio de Agramonte. En el Moncayo. Un paisaje que merece la pena visitar. Y bueno, ya solo con pisar el lugar, como que tiene esencia, ¿no? Esencia de misterio. Es como se dice, hay que vivirlo para contarlo. Hay que vivirlo, sí. Es un enclave muy interesante. Bueno, continúa, ¿cómo fue la vida? Un abandono, pero no sé. Al que nos llama lo vemos con otros ojos. Hay fenomenología allí, vamos. Sí. Bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Cómo fue la experiencia? Como en todos los enclaves que vamos, pues los solemos visitar de día, ver los posibles peligros, agujeros, techos y demás. Y bueno, de noche, cuando llegamos, pues había unos chicos que eran de la zona que les gustaba ir allí a hacer sus grabaciones con sus sensores y demás. Y bueno, nos explicaron que si queríamos hacer la prueba, que a ellos les solían saltar los sensores a la entrada de lo que parece ser que era el ¿cómo se llama? A ver, tenemos el pasillo para las habitaciones, ¿o cómo? Sí, es en la primera planta, al final vaya, hombre, ahora mismo se me queda... No te preocupes, vamos a ubicarnos, atravesamos el túnel y luego estamos allí lo que es las estancias, que a la izquierda tenemos la terraza y tenemos luego la capilla al fondo, pero bueno, en el pasillo central. Sí, pues está justo donde la terraza, en la primera planta, es que no me sale el nombre ahora. Da igual. ¿El hall o qué es lo que querías decir? Es que no sé. Sí. Bueno, da igual, el pasillo. En la habitación tiene una puerta que tiene una ventana, un ventanal circular. Sí. Y bueno, que probásemos ahí a poner los sensores. A ellos les saltaban. Y lo que hicimos pues fue eso. Nos metimos dentro. Allí pusimos nuestra mesa para hacer las grabaciones y todo y llenamos el pasillo de sensores. Lo plagamos. Es bastante largo y estrecho. Y la REMPOD también, ¿no? ¿Tenías puesta? ¿Cómo? La REMPOD también la tenías. La REMPOD, el REMPOD.
el REMPod. Sí, lo teníamos puesto al lado de los sensores. Sí, Y para apuntarlo. ¿Cómo? No, que para comentarlo, apuntar que tenías el REMPod como los sensores de movimiento en el pasillo. Bueno, solemos llevar los sensores de movimiento, los REMPod, los detectores de campos electromagnéticos, también una cámara de caza para si hay algún tipo de movimiento, a ver si puede captar algo. Hasta el día de hoy solo nos ha saltado una vez, pero bueno, ahí no fue el caso. Y bueno, todo el aparataje que disponemos y bueno, lo curioso fue que estábamos realizando una prueba y estábamos hablando entre nosotros y de repente oímos como un golpe y claro, el pasillo estaba totalmente a oscuras. Lo que estábamos grabándolo con una cámara desde el comienzo y oímos el golpe y no supimos lo que era. Nos sentimos como si fuera como si alguien pisara un tablón y un golpe fuerte. Así empezamos a mirar con la linterna y en un primer momento no vimos lo que era. Lo que hice fue mirar la grabación de la cámara y ahí vimos que se nos había caído un sensor. A mí lo que me llama la atención es la manera en la que cae, porque cae muy de golpe, ¿no? Como si hicieras un golpe seco y cae de lleno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que... Continúa. No, dime. No, pues eso que es que se ve claramente cómo cae hacia adelante y luego hay otra segunda secuencia, creo recordar. Sí, y ahí nos pilló completamente fuera de juego porque estábamos cenando y los detectores de campos los teníamos en el suelo, eran 3 y curiosidad, pues lo mismo, nos los tiran, pero de los 3, o sea, de los 3 nos tiran los de medio, nos queda... El que queda es el del medio, ¿no? Menos mal que no ha sacado la angular. Sigue. Bueno, pero me he explicado, ¿no? Sí. Sigue. Bueno, pues esos momentos, bueno, parece ser que los chicos estos tenían razón, que hay esa fenomenología con los sensores. Fíjate. Que muchas veces, bueno, te hacen dudar, ¿no? Pero en ese caso saltaban y bueno, no es que saltaran, es que nos los tiraron. Me lo has quitado, es que una cosa es que salten y otra cosa es que te tiren 2. Por eso te digo no que... quiere decir que, a ver, yo digo que nos los tiraron, pero no quiere decir que fuese viento o lo que sea, pero el viento, no sé, te lo puede tirar una vez, pero 2 ya como que te llama la atención. Sí. Mira, por ejemplo, yo lo primero que quise pensar, pero quise en el sentido de, porque somos hombres, queremos sacar una explicación a todo, ¿no? Y yo el primero cuando estamos en una experimentación, no es por desconfianza, es porque creo que a la hora de cualquiera a la hora de experimentar yo creo que no todo vale, es mi opinión personal, no todo vale. Entonces se puede intentar primero ir desgranando, ir sacando y cuando ya no tienes más posibles explicaciones, ya mosquéate. Pero es que cuando estabais viviendo esa situación en el pasillo, mi sensación es, jolín, yo he estado en pasillos como este mismo que estamos hablando, o he estado en otros cuantos, y dice, bueno, lo que es el parqué, la estructura de la edificación, a la hora de andar, un grupo de 3, 4, 5 personas, al ir andando, bombeando lo que es la estructura, puede hacer que amortigüe y se caiga el sensor. Pero es que pasa 2 veces y revisando un poquito el vídeo, yo no, aunque estéis detrás de la cámara, yo no escucho pisada ninguna. No. Aparte que el suelo es
Bueno, hay baldosa en esa parte. Claro. Es lo único que se mantiene en Agramonte. Sí. Por lo menos en la primera planta. Y ya lo que son los detectores de campos, sí los puse a posta, porque los puse justo que estuvieran protegidos por lo que era el tabique, para que si hubiese alguna ráfaga no pasara lo que pasó. Vaya. Sí, sí. Sí, la verdad es que es interesante. Por eso te he mencionado el tema del parqué, de que te quedas mosqueado porque dices, bueno, el parqué puede amortiguar y a la hora de ir caminando el grupo se podría haber cedido. Pero es que en esta ocasión se ve claramente que además de ser firme, como tú estás diciendo, no os estáis moviendo, estáis quietos. Entonces, encima escucháis un golpetazo anteriormente. Es que para mí estamos quietos y bueno, lo que te quería comentar antes, en la habitación dicen que era el quirófano del sanatorio. Por eso el ojo de buey de la puerta. Claro. Y nosotros estábamos dentro de la habitación cuando sucedió, ¿no? El pasillo, yo creo que el sensor, el primero, estaba como a 2 metros y luego los sensores estaban como a 3,5, 4. O sea que hay una distancia para que nosotros no pudimos ser por la vibración. Bueno, aparte que estábamos quietos, la vibración no los hace caer, porque hubiesen caído antes otros aparatos. Y bueno, y seríamos nosotros los primeros en desmentirlo, claro está. Claro está. Es que es sentido común. Es que creo que si estás presentando un posible fenómeno paranormal y tú mismo lo sabes, que no es cierto, que tiene una explicación y lo presentas como tal, es lo que siempre digo, ¿de qué te sirve tanto like, tanto me gusta, que es lo mismo, tanto seguidor, suscriptor, si en realidad te estás engañando a ti mismo? No, si lo bonito es eso, dar a conocer los sitios a donde vamos, esos fenómenos que esos momentos que nos pasan, ¿no? Y luego vivirlo en persona, que es lo importante. Luego que, hombre, desde un principio empezamos a subirlo al canal, todos nuestros vídeos, y nos gusta mostrarlo, pero no vivimos de ello, claro está. No, ni vivas o no vivas de ello, a lo que me baso es a eso, es a que no hay que ni engañarte a ti mismo ni engañar a esos seguidores. Si el tema es que te estás autoengañando a ti mismo, si presentas, mira lo de la puerta, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, lo de la anilla. Si tú tienes un cuarto compañero que está detrás moviendo la anilla, después de hacer preguntas tú, Abel, y el señor, tu compañero, que se me olvida su nombre, Juan también. Juan también, pues me lo voy a apuntar para no meterme en la plata. Juan, ahí está. Pues a lo que te quiero llegar es de que te estás autoengañando. O sea, te pillen o no te pillen con lo de la anilla, te pillen o no te pillen con un soplador tirando el sensor de movimiento, me refiero a un soplador silencioso, pero te quiero decir que te estás autoengañando. Entonces, yo para dejar a mi familia en casa, hacerme los kilómetros, como ahora hablaremos de que os hacéis muchos kilómetros, eso te iba a decir yo también. Para luego presentar algo. En eso coincidimos, porque son muchos kilómetros para ir a esos enclaves, intentar realizar las pruebas que queremos hacer, conocer el sitio y muchas veces lo que tú dices, ¿no? Nosotros vamos en el día y volvemos de madrugada. No nos jugamos la vida para luego inventarnos las cosas. Eso lo tengo claro. Y ante todo, sinceridad. Es lo que siempre decimos y esa es la bandera, ¿no? Y yo creo que es el camino a seguir. Que luego te equivoques o que tenga explicación, vale, pero lo importante es ¿me estás viendo? hacer las cosas bien, vaya, prácticamente.
Eso es. A lo que yo quería, no sé si se me estaba viendo, pero tenía que tocar una cosa. Lo que estoy totalmente de acuerdo. Y más vosotros jolín, me acuerdo la primera conversación que tuvimos, o sea, ¿se puede decir la población que tú eres o Asturias? Y ya está. Sí. Vale. Sin problema. Pues donde tú resides, en Avilés, tuve el gustazo de comprarme en un mercadillo que había ahí al exterior, que soléis tener una vez al año. Me compré 3 libros de Juan José Benítez y eso para mí fue un orgullo, y me acuerdo de Avilés por eso, sobre todo. Y que desde Avilés y desde Palencia cojáis, os juntéis en un punto concreto, os vayáis hasta el Sanatorio de Agramonte, el Moncayo, Zaragoza, y en vez de alojaros allí, como nosotros, por ejemplo, en un hotel allí que hay en el mismo Moncayo, coger y que os volváis otra vez a vuestros respectivos hogares, para mí es un riesgo de cansancio, de que en carretera os durmáis. O sea, yo no estoy hablando de irresponsabilidad, no me malinterprete mis palabras, pero que os la jugáis mucho. Para mí, por lo menos, la panzada de kilómetros que os metéis, y estamos poniendo de ejemplo Agramonte nada más, pero nada más y nada menos, pero que todo eso... más lejos, Sí, por eso, que no lo pongo en duda, han dicho por todo adelante. Lejos, y lo que tú dices no es irresponsabilidad, pero lo llevamos haciendo ya desde que nos conocemos y no hemos cambiado. Nuestra línea. Cuando regresamos, pues no tenemos prisa, volvemos, cuando queremos paramos y así nos vamos acercando y volvemos al punto. Y ya está. Si a lo que yo quiero llegar a eso. Es un ambiente sano, Juanín, de decir, mira, nos llevamos bien entre amigos, nos vamos donde nos ilusiona, que por cierto habéis ido a Madrid unas cuantas veces, me dijiste, y ahora hablaremos de ello. Y lo que me asombra también de vosotros es que vais a sitios en Madrid, ya lo tengo que decir, que son difíciles de conocer, por lo menos pienso yo, pero tendréis contactos, hablaréis con quien sea o daréis como sea, como fuere, pero me asombra que venir desde arriba, desde el norte, y vais a enclaves muy interesantes, es de decir. Y luego la misma habéis estado, Yo tengo mucha suerte porque Abel es de Palencia y bueno, de Palencia a Madrid, aunque hay distancia, pero hay menos. Pero también. Entonces no me debo de Avilés hasta Madrid y vuelvo. Pero que sí, hombre, pero que luego todo se defina en que publicáis un vídeo y no sea real. Imagínate, algunos casos, simplemente que buscáis como otros grupos, como gente que yo por desgracia he conocido en primera persona, hemos realmente te estás autoengañando, estás haciendo kilómetros a lo tonto, estás dejando a tu familia en tu casa, para luego lo que presentas no es real. Entonces autoengañarte yo creo que es una lástima, sinceramente. Y lo bonito que vosotros tenéis es como nosotros también, que es pasión. Para mí la palabra, Juanín, es pasión. Pasión. Es la pasión. No, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos en Facebook tenemos un grupo que es Pasión por el Misterio. Está genial. Y por eso lo llamamos así, porque fíjate. Definir el misterio es eso, es la pasión a la hora de ir a los enclaves, a la hora de editar, de revisar, porque eso es algo que lleva mucho tiempo. Nosotros sacamos un vídeo cada 20 días aproximadamente y investigamos una vez al mes, que por nosotros investigaremos todos los fines de semana, pero no se puede. Entonces, de mes a mes, pues intentamos sacar ese vídeo de la investigación anterior. Mira, te voy a hacer una pregunta ahora que, aunque he dicho en el inicio que a la hora de realizar una experimentación somos muy parejos a la hora de un análisis parafónico, una sesión parafónica, lo que es portátil, altavoz, micro, etc. Pero habéis hecho cosas que he visto que me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque yo creo que lo bonito es renovar o morir. Entonces, probar todo tipo de aparatología me parece muy bien. Nosotros hemos probado, por ejemplo, la Spirit Box. Yo tengo mi opinión personal, que creo que ya la he dicho en algunos cuantos sitios,
Sí, y la conozco, sé lo que opinas. Es mi opinión personal, pero siempre con respeto. Sí. Pero claro. También he escuchado, por ejemplo, y he hablado personalmente con Gemma Marcos sobre el tema que te voy a tratar ahora mismo, pero contigo no lo he hablado. Y yo no lo he probado, tengo mi opinión, pero es mejor opinar cuando lo pruebas tú en primera persona, yo creo, tienes más derecho a hablar. Pero bueno, también tenemos derecho a opinar sin saber. Así que te iba a preguntar tu de verdadera opinión, es lo único que he pedido. O sea, el vídeo, has presentado lo que has presentado en la vivencia que habéis tenido, pero yo lo que quiero es conocer mejor a Juanín y cuál es tu sensación personal cuando estuviste viéndolo. Venga, vale, ilusionante, pero ha pasado el tiempo, ¿qué credibilidad le das a la Kinect, la Xbox 60? Reconocimiento humano. Pues te voy a decir la verdad, a día de hoy tengo muchas dudas porque bueno, la hemos probado, la probamos en varios enclaves a los que vamos y solamente en uno tengo mis dudas porque bueno, si reconoce una silla te lo marca como una persona, un breve inciso, una esquina o ángulo. Perdóname, un breve inciso, perdóname que te corte. Como yo siempre me meto en la mente de las personas que estén empezando, igual que hemos empezado tú y yo, y nos gustaría que lo expresen también como lo expresaba don Germán, don Santiago, don Pedro, etc. Explícanos qué es la Kinect. Y luego ya, bueno, pues la Kinect, todo el mundo la conoce, o todo el mundo que se haya comprado la consola Xbox 360, porque bueno, es el aparatito que viene como reconocimiento humano para jugar sin mandos. Entonces lo que hace es reconocer a la persona y mover al supuesto muñeco del videojuego. Una posible, te voy acompañando un poquillo con lo que hablas, una posible entidad. Sí, lo que quiero decir es que llevado a la experimentación, la consola se acopla al portátil y lo que intentamos es captar alguna supuesta entidad o lo que pueda captar y reconocerlo como lo reconoce ella, ¿no? Como ese muñeco y captarlo, ¿no? Lo que intentamos es captarlo donde no hay una persona. A nosotros, bueno, nos ha pasado una vez en una vivienda en Torrelavega y es la única vez que tengo mis dudas, porque luego lo hemos probado en más sitios y nada, no hemos obtenido ningún resultado con ella. En esa vivienda, bueno, era de la abuela de esta familia que nos llamó y era en la habitación colocamos la Kinect en la habitación de... No, espera un momento, Juan. No te preocupes. El pitufo que se ha levantado. Ah, sigue. Es la primera vez que se levanta. Buscando al papi. Sigue, continúa, perdona. No te preocupes. Bueno, se fue tranquilo, ¿no? Sí. Ha bebido un poquito de agua y dormirla otra vez. Sigue. Muy bien, pues lo que te comentaba, colocamos la Kinect en la habitación donde dormía la abuela, que era de la abuela, y yo creo que no pasó ni 15 minutos y nos salió este muñeco, nos salió en una de las esquinas de la habitación. A la izquierda, sí. A la izquierda. Yo lo que intentaba ver era viendo la imagen, el compañero que está puesto delante de la cámara es a su derecha, pero viéndolo como lo publicáis en YouTube y se ve,
pues la persona está a la derecha y la posible entidad sale diferente, sí. Es a la izquierda, el reconocimiento humano que hace la función de la Kinect. Exacto. Y lo que nos llamó la atención, bueno, yo lo que intentaba ver era si algún ángulo o una columna o lo que sea, pues era lo que estaba captando la Kinect. Pero se puso Abel estaba dentro de la habitación y yo desde el ordenador le decía dónde estaba situada. Se situó justo al lado y lo que hizo fue apoyar, como si apoyara su mano en el hombro de Abel. Sí. Y no se movía, de ahí no se movía la figura. Bueno, pues ahí estaba, Abel se retira y Abel me preguntaba, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo, está ahí donde estabas tú, que te estaba poniendo la mano en el hombro, ¿no? Sí. Y entro a decirle dónde está. Paso justo al lado de la figura, sigue ahí y yo por lo que vi en el vídeo y por lo que me decía la familia, estiró el brazo y desapareció. Fíjate. Eso fue lo que me choca. A ver, ese fue el único momento, que fueron 2 minutos en los que puedo decir que nos dio resultado. En las demás investigaciones, en las demás pruebas que hicimos en los enclaves, que lo de investigar es otra cosa, pues no nos dio resultado ninguno, la verdad. Hasta el día de hoy ninguno. Pero lo que me parece muy bien... Sí. A mí lo que me parece muy bien en ese sentido es de que unos lo valoremos como una prueba fehaciente para una investigación, experimentación, como muy bien has dicho tú, has apuntado, o sea válido ese tipo de aparatología o no sea válido, pero has probado. Y eso me parece muy bien, sinceramente. Yo no digo, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Pero yo no digo que sea algo real, que sea válido, porque todo hay que probarlo y probarlo y probarlo. Es como la Spirit Box. Toda esta aparatología hay que utilizarla, yo creo. Sí. Bajo mi punto de vista, Lo que pasa es que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho probar los sensores. Los sensores más bien se ponen para limitar, ¿no?, el espacio, pero muchas veces nos pegan esos sustos. Ahí está. Unas veces nos aparece un animal y otras veces saltan sin... ¿Y lumínico no utilizáis? Sí, también utilizamos. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Juan Antonio de Omega 4, otro buen amigo. ¿Qué te gusta más por tu experiencia, los sensores de sonido o lumínicos? ¿Qué le dan más credibilidad? Para mí son tal para cual. Cada uno... Sí. Yo separaría más las barreras lo que es la barrera láser de los sensores. Los sensores saltan, nos dan más resultados. Lo que son las barreras, que ya hay que cortar ese haz que las une, ese láser que pasa entre ellas, y tiene que ser algo físico que las haga saltar. Entonces ahí ya me entran mis dudas, y solamente nos ha pasado una vez en la casa de Rose. Ya te has adelantado. Te iba a preguntar, digo, ¿tienes algún ejemplo? ¿Tienes algún sitio, por ejemplo, que haya vivido algo? Se ha cortado un momento. Empezamos, que te iba a preguntar. ¿Me oyes o no? Sí, es que te quedaste congelado. Que digo que en algún sitio, como donde fuere, pero hay algún enclave que hayáis vivido alguna vivencia gracias a los sensores de movimiento, que hayáis vivido fenómenos posiblemente paranormales. Hombre, paranormal yo siempre lo pongo entre comillas, porque lo que decimos siempre puede tener explicación. Sucesos extraños.
Pero sí en Bilbao, en el sanatorio de Santa Marina, es muy pequeño, no es muy pequeño y por fuera no llama la atención, parece un bloque de hormigón allí mal puesto, la verdad, pero tiene su historia y bueno, ahora no me acuerdo del nombre del que puso la pasta, vaya, para que lo hiciera, ¿no? Pero creo que fue el que inventó el jabón Chimbo. Ahora mismo me pillas que no me sé el nombre. Da igual, no te preocupes. Pero es una persona, bueno, que donó ese sanatorio. Y es muy pequeño, la verdad. Pero nada más entrar en la planta baja, ahí, bueno, llegas al hall y a mano derecha tienes un pasillo que te encuentras un ascensor y al fondo hay una capilla. Hay una capilla que nada más entrar se nota que está cargada. A ver, no somos ningunos sensitivos, pero notas que el ambiente está cargado, que no corre está el ambiente parado, no hay corriente. Sí. Y ahí tuvimos algún salto de sensor. Abel me acuerdo que se sobresaltó porque detrás de la cámara vi una figura, pero bueno, que pudo ser alguna sombra o lo que sea. Siempre nos justificamos, ¿no? Pero bueno, lo vivimos. Y ahí nos llamó. Fue un momento que nos saltaban bastante los sensores, pero a lo largo de la noche hicimos unas pruebas en el pasillo de la primera planta. También desplegamos los sensores, las barreras, el REMPod y hacíamos preguntas y el REMPod saltaba y los sensores no. Luego hicimos un inciso, volvimos y era al contrario. El REMPod no saltaba y los sensores sí saltaban. Fíjate. Me acuerdo que preguntábamos si era niño que saltaran dos sensores. Creo que esa era la pregunta exacta. Si era niño que saltaran los dos sensores. Y saltaron los dos en ese momento. Fíjate. Eran de luz, Eran de luz. Luego los de sonido también saltaron. Y ahí estuvimos 2 veces en ese sanatorio. Y las 2 veces, mientras que hacemos las pruebas en la primera planta, en la segunda colocamos una cámara con un detector de movimiento de sonido. Pues las 2 veces nos saltó. Fíjate. Es curioso. Sí, es curioso. Y hay un enclave que os habéis bajado para acá. Antes de nada, y decirte que yo le doy bastante validez a los sensores, pero si van acompañados en ese momento de alguna psicofonía. Ajá, explícate un poco. A ver, porque si saltan puede ser por cualquier motivo, ¿no? Pero si en ese momento captas una psicofonía o algún ruido extraño o un orbe, pues bueno, es un aporte más, ¿no? a la fenomenología del lugar. Ajá. Te entiendo por dónde quieres llegar. Es para corroborar que ha habido un fenómeno claro y a razón de saltar el sensor, si luego tienes una posible parafonía, ya dices, es que ha pasado, sí o sí. Es que ha pasado. Te lo aseguras al 100%, te quedan más... Sí, te entiendo, me parece es lógico. Como, no es que te asegures, es como que si salta el sensor es que ha habido algo, bueno, si ha habido una psicofonía, pues igual también ha hecho saltar el sensor, ¿no? O esa misma energía que se ha creado pudo haber reaccionado, ¿no? El sensor, digo yo. Bueno, es una teoría que tengo. Sí, es una de tus teorías y me parece lógica. Si hay otra gente que piensa lo contrario, que los sensores de movimiento sirven más para dejarlos en la puerta por si pasa un gato o una rata
que por si ha pasado un posible fenómeno. Es que para eso están, pero también puede pasar ese tipo de fenomenología, ¿no? Sí. Sí, te quiero entender. Lo han adoptado por gatos, por zorros, por un montón de animales. Todo hay que decirlo, pero siempre hay que tener una cámara grabándolos, por supuesto, no hay que dejarlos sin más y no tenerlos controlados. Estoy de acuerdo. La verdad es que lo mejor es tener controlada lo que es toda la estancia, todo lo máximo posible para evitar posibles dudas después. Así que si tienes una videocámara y ha pasado ese posible gato, rata o lo que sea, pues con la videocámara ves que ha saltado y le das una explicación porque lo estás viendo con tus propios ojos. Pero cuando salta el sensor y encima entra un registro bastante entendible y audible, entonces ya me quedo con lo que tú has mencionado, que interesa. La verdad es que me gusta la teoría. Otra cosa que te iba a comentar a razón de los sensores. Ambos grupos hemos tenido la suerte de conocer la mansión abandonada de Alejandro Lerroux. Ese enclave nos sucedió una cosa, pero que por cierto está aquí contado y hablamos de ello. Me dijiste que, bueno, tú tienes el libro, ahora que me acuerdo. Gracias desde aquí por también. Mira. Ahora que me he acordado. ¿Le tienes por ahí o qué? Aquí está, doy fe que lo tengo. Anda. Ahora sí. Pues muchas gracias. Falta la firma del autor, ¿eh? En cuanto nos veamos en persona, cuenta con ello. Bueno, pues me acuerdo que cuando charlamos... ¿Qué? Cuento con ella. Por supuesto, aquí está el boli. ¿Qué te va a decir? Manda millones dentro de años. Déjate. Que la nube siempre va a estar abajo. Que lo que te iba a decir, Juanín, que cuando hablamos, cuando me dijiste, oye, pues he obtenido tu libro, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, tal. Lo primero que hablamos telefónicamente fue justamente este enclave que iba a mencionar ahora, el de Alejandro Lerroux, de que me dijiste, pues lo que he leído en tu libro es muy parejo, se asemeja mucho a lo que vivimos nosotros. Pues ahora es el momento, Juanín. Que, bueno, me encantó que me lo contases, por supuesto, y ahora, si te parece bien, cuéntanos a los que quieran ver este humilde vídeo qué es lo que vivió Misterio Norte en la casa de Alejandro Lerroux, en la mansión. Bueno, esa casa, esa mansión, la conocemos ya desde hace muchos años, pero nunca habíamos podido ir a conocerla. Y el año pasado pudimos ir y bueno, a mí me gustó ver los jardines que tiene, bueno, que tuvo que ser en su día un lujazo, la verdad. Sí. Esas escaleras con esas fuentes que tiene, bueno, impresiona, ¿eh? La Fuente del León. Exacto, sí. Y bueno, llegamos al lugar y antes de nada de ver lo que se asemeja en vuestras investigaciones y lo que no, cuando estábamos montando los equipos, que no sé si te das cuenta, pero fuera de la casa hay una mesa de piedra. Sí. Ahí estábamos armando los equipos, estábamos montando las cámaras y mi compañero Barbeito estaba dentro, estaba en la parte de abajo de la casa, estaba echándole un vistazo, viendo cómo era. Pues resulta que ahí encendió la grabadora y a los pocos minutos se escucharon como unos pasos. En el mismo exterior, estás diciendo. Esa grabación la tiene él. En el mismo exterior. ¿Cómo? En el mismo exterior, ¿te refieres? En la mesa esa. No, él estaba dentro. Él estaba dentro en la planta baja de la casa. Nosotros estábamos fuera montando el equipo, donde la mesa. Y justo ahí escuchó ruidos en la primera planta como pasos. Los captó en la grabadora. Fue algo curioso y no habíamos hecho nada más que llegar. Luego, pues a lo largo de la tarde, pues bueno, hicimos pruebas y nos colocamos
en la primera planta, en una de las habitaciones. Ahí hicimos pruebas psicofónicas y bueno, nos dispusimos a cenar, como siempre, que no falte. Y luego bajamos a lo que es el salón, ¿no? La parte del salón, que hay como unos sillones, y allí nos ubicamos. Pues bien, colocamos Perdóname, Juanín, barrera para quien lo conozca, estamos hablando donde la chimenea, donde el espejo. Más pegado a la ventana. Nosotros nos pusimos más a la ventana. Vale. Porque ahí es como, donde está el espejo es como una pequeña salita y luego está como un salón, ¿no? Eso. Pues ahí nos colocamos nosotros, una cámara enfocando hacia la chimenea y el espejo, y luego en las escaleras colocamos una barrera láser y abajo que hay un mueble de madera, un sensor de luz. Pues bien, ahí en esa escalera, que fue lo que me llamó la atención, porque justo en esa zona también os pasa a vosotros, creo. Pues nos saltó el sensor de luz y la barrera láser. Nunca nos había saltado y esa fue la primera vez. Fíjate. Sí, es muy parejo. Me llamó la atención porque a vosotros os había pasado algo parecido, ¿no? No sé si en el mismo lugar. Nosotros estábamos en el mismo salón que estás diciendo, en la misma parte. Estábamos que nos íbamos a poner a cenar, y cuando estamos ya sentados y nos vamos a poner a empezar a comer el bocadillo, escuchamos claramente cómo salta el sensor de movimiento que teníamos en la puerta principal. Nos levantamos 2 compañeros, vamos a derechas, acercándonos a la puerta a ver por qué motivo ha saltado el sensor, y a la que nos levantamos para ir, salta el sensor de la escalera. Entonces, ningún compañero se había movido, no había equidistancia para que saltase el sensor de movimiento de la escalera. Y entonces... Y ya descartasteis en ese momento que no había sido ninguno de vosotros. No, para nada. Y los 2 que nos levantamos, nos pegamos a derechas para ir a la puerta central, donde había saltado el primer sensor. En cuanto nos levantamos para acercarnos, salta el segundo. Pido corriendo, por favor, a los compañeros que tiren fotos al aire. Lo aconsejo, cada uno que haga lo que quiera. Y en una de esas imágenes, sabes que está la escalera para subir a la planta superior, pero en esa misma baja luego a la cocina. Pues sí, entre medias se ve una luminosidad, una bola lumínica azulada, que me la enseñan el compañero, y digo, sí, la verdad es que es extraño, sigue tomando más imágenes, por favor. Se tira más fotos y ninguna era igual exactamente a esa. No da la sensación. Porque puede ser notas de polvo, puede ser polvo en suspensión. Yo me decanto, eso es. Bueno, un orbe o una gota de cualquier cosa, de agua, lo que sea, ¿no? Yo me decanto siempre a eso, a que posiblemente el 95% de esos posibles orbes, siempre me decanto a que la mayoría, para mí, ese 95% es polvo en suspensión. Pero esa bola, estoy diciendo de primeras que fue azulada. No es la clásica bola grisácea, blanquecina, que deja el rastro del polvo en suspensión. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se diferencia de ese tipo de vaya. Eso es. Y la sensación que nos dio a todos los miembros fue que lo que fuere entró por la puerta central y se subió las escaleras hacia arriba. Lo que hacen los 2 sensores. Eso es lo que te iba a decir yo. Puede ser polvo en suspensión, puede ser, bueno, lo que hemos hablado, pero si hace un recorrido que parece que lleva una trayectoria, también hay que descartar que sea un insecto o lo que sea, pero si se ve claramente que es una bola o bola de energía, como lo quieras llamar, pero sí, que haga una trayectoria, ¿no? Sí, yo le di esa importancia especialmente porque
Y aparte que haga saltar los sensores. Ahí está. Es que es lo que ha hecho saltarlo. Pero que además de eso, a lo que yo te quería llegar, Juanín, es de que, ¿cómo decirlo? Es que esa bola, esa luminiscencia azulada, es que encima estaba pegada a la pared y debajo del tiro de la escalera que subía para arriba. ¿Me explico? O sea, estaba la escalera para bajar a la planta inferior a la cocina, que lo conoces tú bien, y estaban las escaleras encima para subir a la planta superior. Bueno, pues esta luminiscencia fue en el tiro de la escalera que subía a la planta de arriba, pero pegado a la pared. Pero pegado a la pared. Era extraña. Era extraña. No es que digas, bueno, yo valoro ese posible orb o esa luz azulada, la valoro lo que es que está cerquita, está a 2 metros y cerca de los compañeros y puede ser el polvo en suspensión. No, es que estoy hablando al final del todo en la pared, debajo del tiro de la escalera superior. Ya te enseñaré la foto. Si la encuentro por ahí, te la enseño o la publicamos aquí. No hay que enseñar. Sí, señor. Me parece y interesante. Aparte de ese orb, algo que hayas vivido ahí en la casa, alguna psicofonía que te haya llamado la atención. Allí, así ahora mismo pensando en directo, recuerdo como una especie de charla entre señor y señora, que hablaban entre ellos, pero no se ignoraban, por decirlo de una manera. Sí, es la verdad, no tuvimos en ese día respuestas inteligentes, sino que era como que estábamos captando posibles parafonías de otra dimensión, vamos a titularlo así, pero que no tenía que ver nada con lo que estábamos. No tenía nada que ver, eran 2 voces diferentes y ajenas a vosotros. Total. Y luego hay otras, pero es que sería ir revisando. Yo es que me he quedado con todavía vi el vídeo el otro día y yo me quedo con una que es inteligente. Y no sé a qué Juan se refiere, pero pone Juan debe morir. Y es que es de las claras que se oyen, clarísimas. Es que te ponen a prueba también, Juan. Si por algo me gusta el portátil, hacer las grabaciones por el portátil, bueno, con las grabadoras también, ¿no? Que las solemos activar todas a la vez, ¿no? Darle al play todo a la vez. Pero lo que me gusta del portátil es que el sonido no es tan limpio. No es tan limpio y se nota el ruido, el ambiente. También es un factor muy importante. Las grabadoras son muy buenas, son de muy buena calidad, pero te limpian mucho. Que bueno, también es descartable, ¿no? Descarta mucho y si sale una voz, te la saca tal cual. Pero lo que es el ordenador, simplemente con el ruido que es el aporte que hace salir varias psicofonías. A mí me llama la atención y me gusta. Hay parafonías que son por absorción también, por algún tipo de ruido, algún tipo de sonido que ha entrado antes y se oye también ese rap, ese inicio, ese ¡pum! Y luego ya entra por absorción. También tenemos lo que más me viene ahora a la mente, tendría que tirar de ordenador, ponerme a escuchar, a ver todas las carpetas de Lerus, porque como lo tenemos más cerca a nosotros, hemos tenido la suerte de ir bastantes años y bastantes veces, la verdad sea dicha. Tener la suerte. Sí, en ese sentido sí, igual que a mí me das envidia tú, que fíjate, justamente hoy ya se ha terminado la edición del vídeo que voy a presentar en la Puerta de la Pirámide, y es que lo que es la casualidad o causalidad. Pero fíjate, llevamos tú y yo, ¿cuánto llevamos ya para hacer este vídeo? Di la verdad, no viene al caso ahora, pero ¿cuánto llevamos ya? Voy a ser sincero, pero más de un mes. Total. Y de 2. Yo me decanto no a 2. Pues fíjate. Pero ya sabes, el trabajo parece que lo tenemos descompasado, sí. ¿No? Los turnos. Sí, la verdad que parejo hasta en eso. Tenemos los turnos.
nos gusta trabajar de noche, por lo menos a mí, pero encima le añades de que lo que quería llegar a lo de hoy es de que pasan 2 meses, vamos a poner la cifra de 2 meses, llega por fin el día que podemos charlar y conocernos por primera vez cara a cara, y encima termina el vídeo que voy a publicar para la Puerta de la Pirámide, la sección que tengo de Respuesta del Más Allá, con el Colegio de La Salle, que a ese sí que me gustaría que lo conozcas tú también. Su historia, has podido estar. Yo no he entrado, la verdad, no he entrado. Te lo recomiendo. Porque, bueno, parece ser que está muy vigilado y aparte está en el centro de Turón, mismamente. Sí. Pero lo que te quería decir es a día de hoy, te estaba hablando a día de hoy. Sí, a día de hoy. Se han hecho pruebas, por lo que sé de David Madrazo, sí que hizo una investigación profunda allí. Sí. Y sacó varias pruebas, sí, señor. Es un buen sitio. Sí, y un buen investigador, la verdad, le pronuncio en el libro de Respuesta del Más Allá, porque gracias a él me da confianza, le veo serio. Es lo que la sensación que tengo. Entrevistó allí a un señor que creo recordar, lo tengo en el libro puesto, de que entrevistó a este señor y su mujer murió allí en la guerra civil, y hablan de la historia, no de leyendas y mitos y leyendas, sino de la historia real que vivió ese señor allí en el Colegio La Salle con su mujer, y la verdad es que a mí me gustó mucho y era digno de mencionar tanto a este señor. Un testimonio, y eso es lo que vale. Por eso te digo que para mí era digno de mencionar a este señor, viudo, por desgracia, y a David Madrazo, porque se lo merece. Gente así seria, igual que menciono en el libro Omega 4 y a X, y a ti no, a vosotros no, porque no nos conocimos todavía, pues gente que a mí me transmite seriedad, va para adelante, eso lo tengo muy claro. Pero lo que te quería decir con la causalidad, o casualidad, como quieras, es eso, es Colegio de La Salle, hoy justamente, y anda que no he hecho ya vídeos para lo de la radio y tal, pues toma, hoy justamente se finaliza lo de La Salle. Es que me quería dar la sorpresa y dice, mira, toma, ahí tienes el vídeo. Y hoy, por fin, 2 meses y pico después, contigo, llega el momento que podemos hablar. Y hoy, pues ya has visto que... Y también has visto lo que hay aquí puesto. Es mucho peloteo, Esto es porque me dijiste el primer día que, bueno, ya vi la camiseta del Oviedo, ¿qué tal? Y te dije, bueno, ¿tú de qué equipo eres? Hoy cambiaste la camiseta. Por eso, hay que dar para todos. Pero bueno, de la Capi. Ya te digo. Pero sí, hombre. Vamos a, como he dicho que al inicio, voy a hablar por el final, que es lo del vídeo que habéis hecho, que me ha gustado, la verdad sea dicha. Hay más vivencias que tuvimos, me estoy acordando ahora sobre la marcha, lo de tu compañero, la sombra, la bola o sombra oscura que pasó por debajo de sus piernas, que os he visto. A lo que quiero llegar es... Y yo doy fe que si la vio, es que la vio. Yo salí 2 metros por delante de él y te puedo decir que, sin más, yo iba pendiente de que había saltado el sensor en la cocina y iba a apagarlo y ver qué había pasado, pero él estaba justo detrás y yo le pregunto, pero eran mis pies a lo mejor lo que viste. Dice que no, que era una bola que se me salió disparada hacia el armario del salón, hacia la esquina. Y luego Juan Barbeitos a las 9 de la mañana aproximadamente, porque nos quedamos ahí en la casa descansando, ahí fuimos buenos, pero porque había una niebla terrible y no se podía conducir, y él, Abel y yo nos quedamos un poco así desconectando, pero él no, él estuvo tirando fotos por la casa y cuando llegó a la cocina había como una despensa y dice que allí vio esa bola, vino asustado, y mira que para que se asuste Juan es difícil. Sí. No, a mí lo que más me llamó la atención ahí es, además de la forma de cómo lo cuenta Abel, realmente es que no sé cómo explicarlo. Soy una persona que llevo muchos años diciéndolo, no sé por qué, pero es la verdad, es mi verdad. Para mí las personas, mediante los ojos, la mirada, la forma de expresarlo,
es lo que a mí me transmite. Ahí es donde yo me puedo equivocar, me pueden estar vendiendo la burra, la moto, hablando vulgarmente, pero no sé, son las sensaciones, las vibraciones que me crea. Y de la manera que él lo está contando, emocionado en el vídeo, y de la manera luego, ya grabando, para hacer el vídeo este que habéis hecho, de la manera que lo está contando, la mirada, cómo lo está recordando, es que a mí me transmite la verdad. Y eso es lo bonito, yo creo. Pero en eso tengo yo mucha culpa, de que él se transmita así, porque yo siempre le digo que hable en los programas de radio. Bueno, ahora no suele salir, pero cuando salía era él el que lo hacía, y dice, pero hazlo tú. Y yo, no, yo no, que no me expreso bien, y él se sabe expresar, y cuando habla del tema del misterio es sincero al 100%, y bueno, es lo que intentamos transmitir, ¿no? Siempre. Como tiene que ser. Yo pienso que te incluyo a ti el primero, no voy a incluir a Abel, pero a ti te quiero decir que eres el invitado hoy, yo pienso que te expreses como te expreses, mientras estés contando tu verdad, no hace falta, pienso yo, que hables con tecnicismos especiales, que, como dije ya en alguna ocasión, lo mismo das la charla hoy durante 5 horas y nos hemos enterado, yo el primero, me incluyo, nos hemos enterado media hora de lo que estás contando, porque todo lo demás es tecnicismo. Claro. Y dice, vale, está muy bien el tecnicismo, palabras técnicas que te vayas formando con los años y tal, pero hablar sencillo como estamos hablando tú y yo creo que también nos enteramos todos de las experiencias que llevas contadas hasta ahora mismo, en mi opinión. No hace falta hablar, o sea, él sintió una sombra y una voz. Lo de la puerta, puede haber fenomenología, puede ser una entidad, una fantasmogénesis, cuando has dicho lo de la sombra, que la has dejado así pasar por detrás de la videocámara, una sombra, ¿qué tal? Se llame fantasmogénesis, se llame sombra, pero te hemos entendido que es lo que importa. Entonces, deja los nervios a un lado y sigamos. A lo que voy. Adelante. Sí, yo me lo paso genial, con sinceridad. Es que transmitir cómo lo vivimos, ¿no? Cada vez que vamos, tanto nosotros como vosotros, es que es difícil, ¿no? Que la gente se ponga en nuestro lugar, sobre todo cuando nos gusta tanto el misterio, y bueno, cuando llegan esos momentos de... bueno, yo ya te digo que cuando si investigamos del sábado y yo ya me pongo a cargar baterías y de las cámaras y demás, el miércoles es que ya lo estoy viviendo, estoy deseando que llegue el momento, pero ya lo estoy viviendo. Es verdad. Mira, mi amigo, que yo siempre llamo mi mano derecha, porque para mí es muy importante en Misterio Dagian, Raúl Gil, es una persona que él y yo siempre decimos lo mismo. Para nosotros la investigación ya empieza desde que montamos en el coche. O sea, ya estás con la emoción, la adrenalina. Es que esto hay que vivirlo. Yo recomiendo a todo el mundo que... Nosotros en el coche vamos hablando del enclave, de lo que vamos a hacer, que luego, una vez que llegas al lugar, no sigues las pautas. Dicho está, porque luego te sale, te deja, o sea, entras en el edificio y has visto un pasillo y ya te quedas en ese pasillo. Por mucho que tengas ganas de hacer pruebas en más lugares, te quedas a lo mejor un par de horas en ese pasillo y dices, bueno, con lo grande que es esto, y me gustaría tocarlo, ¿no? Pero no da tiempo. Sí. No, y luego los puntos calientes también, que puedes sentir en algún sitio, o grupalmente podéis estar en esas 2 horas en una estancia que te llama la atención. Y... Dime. Bueno, que lo que te iba a decir, que puedes sentir puntos calientes en la estancia, que grupalmente digáis, mira, que es que ahora mismo acabamos de vivir una fantasmogénesis, una bajada de temperatura directa. ¿Has vivido alguna mientras que te saco el tema? Sí, bajada contadas, han sido, mira, se ha puesto ahora
Daniel, que se está grabando. Parece ser que se ha quedado bloqueada la señal, pero si va todo correcto. Los segundos van desde el inicio. Sigue. Perfecto. Pues lo de la termogénesis sí nos ha ocurrido. Tú lo conoces, el sitio, es el sanatorio de Viana de Cega, bueno, Boecillo, vamos a decirlo, es de Boecillo, sí. En los sótanos del sanatorio. Sí. Allí se vio claramente cómo se bajaban con el sensor de temperatura, cómo bajaban 4 o 5 grados. Fíjate, es muy significativo. Y luego recuperaba, y luego se recuperaba. Esas fueron las primeras veces que estuvimos ahí en el sanatorio. Luego ya volvimos un montón de veces. Porque enamora el sanatorio. Mira, para que no se me escape una cosa, y vamos a volver con el sanatorio de Viana de Cega, pero para que no se me olvide, me has preguntado por qué resultados para afonías en Lerroux. Sé que es retomar otra vez lo que hemos hablado anteriormente, pero te lo voy a contar porque si no, no soy yo. Lo que más recuerdo ahora mismo, tendría que tirar de libro y de ordenador, claro, de carpetas e investigaciones allí, pero me estoy acordando ahora estar en la planta superior, donde hicieron ahí como una estrella de David, y estar en esa habitación, en esa estancia, y escuchar claramente golpes en la pared, donde está el rellano para las escaleras, pero golpes inteligentes. Pa, 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 pa. Mira, mirar todos así al unísono, girar el cuello y volver a dar golpetazos. Y es que fue, como yo llamo, inteligente, los golpetazos. No fue el crujir de la estructura, por ejemplo. Es que fue como si le das con los nudillos a la pared, estando en el hall. Estando en el hall, en el pasillo. ¿Se repitieron en el tiempo o fue ese momento? Ponle 2 o 3 veces que sucedió, pero 2 de ellas fueron seguidas. Fue sonar, mirar y otra vez. Y luego, llevando 20 minutos más, imagínate, otra vez sonó. Pero es que era como nudillo a la pared, por detrás. Ahora que lo dices, ahora que lo dices, cuando nos saltó la barrera, sí que sentimos golpes. 2 o 3 golpes sí que sentimos. Pero claro, puede ser de la estructura, cualquier cosa, pero sí sentimos unos golpes en lo que es dentro de la casa. Yo en este caso los pronuncio porque los que estábamos presentes teníamos claro que para nosotros no era la estructura, eran golpes inteligentes. Por detrás llamó la atención muchísimo, de verdad. Y otra que recuerdo fue lo que es la clarisencia. El olor en la cocina. En la cocina. Empezó, en alguna ocasión hemos visto velas en la cocina, que las han depositado ahí y las han dejado ahí. Algún ritual o simplemente para hacer pruebas, que también se suele llevar. Yo las llevo también, blancas. Pero a lo que quiero llegar es de que allí en la cocina, de estar ya con los equipos preparados, y sin venir al caso, todos al unísono, estáis oliendo, qué olor a vela, pero un olor extraño, que esa clarisencia fue grupal, pero es que fue muy significativa para mí. Volvamos... Mira, eso de la clarisencia, me acuerdo en Salto de Castro, que es un pueblo que está abandonado, rozando con Portugal. Zamora queda cerca de Zamora y rozando con Portugal. Es un embalse donde el pueblo era de los trabajadores, donde vivían los trabajadores. Y ahí hay una iglesia, y cuando entramos en ella no nos fijamos, pero justo cuando subimos a la parte del coro, en las escaleras, un olor a incienso nos llegó, pero muy fuerte, justo ahí en ese punto. Y es una iglesia que está en las puertas abiertas, que tiene ventilación por todos los lados. Y en ese punto el olor
justo en ese sitio. En el resto de la iglesia nada, pero en ese punto exacto sí nos apareció. Sí, lo bonito de esto también e interesante para mí es de que, fíjate, un grupo del norte, un grupo de Madrid, van a una misma mansión y vivimos fenómenos muy parejos, sin conocernos de nada, y pasan años, imagínate 6 años y 6 años posteriores, hemos vivido fenomenología muy pareja en distintos días, distintos años y sin conocernos de nada. Es el fenómeno inteligente y se lo bueno sí. comparar, ¿no? Comparar la fenomenología que pasa en la casa y ver si hombre, sería bueno también revisar las psicofonías, si hay alguna voz que sea parecida, ¿no? También, pues nos pasamos el material tan sencillo como eso. Que coincidan las voces. Sí, nos podemos pasar el material, yo no tengo ningún problema. Aquí lo que presentamos es, como yo llamo, virgen, no está manipulado, vamos a decirlo de esa manera. Así que si quieres los cortes o quieres las grabaciones completas, las tienes. Yo no tengo ningún problema. No, simplemente si en los vídeos se puede ver claramente. Nuestro material está ahí colgado. Está colgado. Bueno, antes de preguntarte ya cosas, dejando a un lado a Misterio Norte, quiero hablar con Juan Álvarez. Lo último que quería comentarte era que nos hemos quedado ahí estancados en el Viana de Cega. En el Viana de Cega, te recuerdo lo que hablamos en que estoy señalando en Respuesta al Más Allá en el libro, que también hablamos de una pared. Cuéntanos. De una pared en Viana. Sí, me acuerdo claramente. Es en una habitación, creo recordar que está en la segunda planta, ¿puede ser? Sí, hablaba de pasillo. Me parece que está en la segunda planta, igual me equivoco, pero bueno, es una habitación negra y ese escrito dicen que está quemada, pero sí, parece que está quemada, o yo creo que está pintada, vaya. Yo creo que también. Está pintada de negro, pero las veces que fuimos anteriormente a esa vez, no estaba pintada de negro, ni estaba el escrito. Uh-huh. Y fue lo que nos llamó la atención. El escrito en sí, bueno, me parece que lo has nombrado en alguna ocasión y por lo que he podido ver en los vídeos, me parece. Y bueno, es algo que no se le puede dar toda la credibilidad al 100%, porque, bueno, no se sabe. Ahí está. Ahí lo tienes. Es impresionante. Es una estructura, es un edificio que impone. Mira, voy a poner lo que estamos hablando, ¿vale? Y si quieres ahora explicas lo que quieras. Vemos esto, ¿verdad? La imagen de... Ese texto, sí señor. Ese texto... ¿Te parece, tú lo has podido... ¿Te parece bien que lo lea? ¿Te parece bien que lo lea y luego tú ya opinas? Para ponernos en situación. Bueno, estás desvelando parte del libro también. Bueno, da igual. Quien lo quiera lo coge. Lo tengo muy claro. No tengo ningún problema. Había 2 celadores y 3 auxiliares que violaban y corrompían a los internos. Esto era una sala oscura. En ella se abusaba de las internas. Todos los empleados de la Diputación lo indican en mayúscula, ¿vale? Estaban implicados. Los únicos por acción y los otros por no denunciar a sus compañeros, años de autos del 78 al 82. A ver si se puede apreciar la letra, pero lo que tú y yo hablamos, te recuerdo, fue que nuestra sensación es que no era de una persona joven, sino de una persona adulta. Cuenta lo que tú quieras, Juan. Sí, bueno, que en ese caso coincidimos. El tipo de letra está muy bien escrito
y es muy raro verlo en estos lugares, ¿no? Sí. Todo lleno de grafitis y mal puestos, muchos de ellos, muchas escrituras y tal, y ver este texto tan bien escrito llama la atención. Claro, es lo que te decía antes, no se le puede dar mucha credibilidad porque de este sanatorio se conoce muy poco. La historia de este sanatorio se sabe que fue sanatorio y luego fue colegio. Bueno, unos años fue sanatorio y luego fue, no te sé decir las fechas, y fue el colegio. Pero hay como un secretismo, ¿no? Nadie quiere hablar de él. Si alguien sabe, yo creo que es el propio ayuntamiento. Alguien tiene que tener información, pero bueno, que de pronto aparezca ese escrito, pues da que pensar, ¿no? Sí. La persona que lo hizo lo haría con un fin. Yo estoy de acuerdo, Juan, porque, a ver, estamos acostumbrados, por mi parte diría que por desgracia, a ver cómo revientan los edificios, los enclaves, los grafitean, los revientan en todos los sentidos, pero encontrarte con una letra que a mí me transmite en plan muy familiar, lo que es de una persona adulta, la forma que está escrita, el significado del escrito, detallado, Diputación en mayúsculas, como he mencionado anteriormente, del 78 al 82, son datos que va un chaval de 16 años a hacer un graffiti y no creo que pierda su tiempo en hacer este escrito. No, al contrario, por eso te digo que se tomaron el tiempo para escribirlo y dejarlo bien escrito. ¿Con qué fin? No lo sé, porque está denunciando algo. ¿Por qué no se sabe algo más de ese acto, no? Sí. No lo sé. Por ejemplo, yo en Agramonte sí he visto escritos parecidos, pero no de la misma credibilidad. Sí. Los hay. Algo de un chico que estaba metido en drogas, que fue a la cárcel, que luego que terminó allí, me parece, al final. Pero no es creíble. Aquí aporta datos, fechas y bueno, es curioso. Yo menciono en el libro que sea real o no sé ahora con qué palabras lo expreso, pero sea verdad o no, creo que era digno de mencionarlo junto con la foto, y a pie de foto el escrito bien especificado. A mí me gustaría que bueno, si alguien ve este vídeo y bueno, también en primera persona la persona que lo ha escrito, pues bueno, que nos dé más información, ¿no? Sí. Seguro que lo tiene. Sí, igual que lo escribió en una pared, si puede, y a mí me encantaría también, Juan, igual que lo escribió en una pared, si se quiere pronunciar, y por mí encantado, vamos, para allá que nos vamos ambos grupos a experimentar a Viana de Cega, o mínimo sea entrevistarle o sea en privado, es igual, pero esa información para darla y detallando que trataban mal a los enfermos y los celadores, etc., y que escondían, es que son palabras mayores, Juan. Claro, es que es información muy sensible, que puede afectar a varias gente que estuvo allí trabajando de verdad. El honor a las personas, exactamente. Pero bueno, te digo una cosa, ese escrito, viendo dónde está, creo que va a durar muy poco. Si no, ya se ha borrado. Es posible, no te lo discuto. Otra cosa es que aparezca por otro sitio, o lo vuelvan a recalcar, o lo vuelvan a escribir. Pero es un buen apunte. Si alguien quiere pronunciarse, para eso estamos aquí ambos. Para informarnos, experimentar mínimo y aprender, por supuesto. Que no solo los grupos, yo creo, por lo menos nosotros, no nos centramos solamente en los resultados de las experimentaciones. Es que la historia tiene su... Nos engancha, ¿no? Nos engancha y queremos saber qué pasó allí. Y más que nada, si
si en las pruebas psicofónicas se puede comparar algo con la historia del lugar, ¿no? Eso es. Sí, es que son casos que a mí me apasionan y ya te comenté en una ocasión de estar en un enclave, obtener una parafonía, que todavía no la he colgado, aquí en el canal de Daniel Barrios, el de Santo Francisco, y escuchar esa parafonía y mientras estoy haciendo el libro de respuestas del más allá, ponerme a escucharla de nuevo, ponerte a leer, a ver artículos, leer ayuntamientos, etc., información, y que al final, después de eso que yo ya considero investigación, que des con una base fundamental muy importante, una información muy interesante que tenga que ver con ese Santo Francisco. Es que no quiero destripar el libro, como tú has dicho anteriormente, pero es que son casos que te hacen que pensar y decir, Juan, todas esas posibles parafonías, como yo las nombro, términos acuñados como parapsicobiofísica de don Germán Dragomos y Valdés, todos los resultados parafónicos que obtenemos en nuestras sesiones, te das cuenta que sean todos o un alto grado de porcentaje, pueden ser resultados más interesantes que solamente decir, mira, hemos escuchado esto. Pero lo mismo tiras de hemeroteca, te informas y lo mismo tiene mucho significado. No es solamente que estemos buscando unos mensajes de poder ayudar o dar información a sus familiares. Me estoy yendo por las redes, pero entiéndeme, son ejemplos. Hay veces que obtenemos resultados... Estoy de acuerdo contigo. Sí. A ver, está muy bien captar psicofonías, pero a mí las que me llaman la atención son las que te responden inteligentemente o te dan información del lugar. Eso es. Y lo mismo para ti. Las más creíbles, que es muy difícil que pase, pero sí suele pasar. En ese caso, el que tú dices del Santo Francisco, que bueno, ya te dije que me das envidia sana de haber podido hacer pruebas en ese lugar, que yo me quedé en las puertas. Ojalá vayamos, ojalá se pueda ir. Y sí he escuchado esa psicofonía, y era algo que te quería preguntar. Antes del Santo Francisco, donde lo dice la mujer, 2 segundos o 3 atrás, no se oye esa voz de mujer. Ya está tarareando. Se oye primero oh, y después de ese oh empieza la y luego sí, ya es que Santo Francisco. Revisándola, la escuché y digo yo, sí, lo del Santo Francisco es que es muy claro. Es muy femenina, clarísima para mí. Y es muy claro. Y momentos antes sí escucho ese o algo que dice, no te lo sé interpretar, Sí. Pero sí escucho esa misma voz. Sí, la verdad es que empieza tarareando la voz femenina. Lo que pasa es que la llamo Santo Francisco porque para mí es lo más claro, lo más significativo, pero claro. Si te das cuenta, no, yo a la hora de pedir al editor del grupo, al amigo, yo no pedí que se pongan esos últimos 10 segundos y ya está, y decir, oh, es muy buena y tal. No, yo es que, como me gusta contar la verdad, metemos los 28 segundos enteros y se nos oye a los 3 compañeros, 3 hombres, cómo estamos debatiendo. Pero ¿por qué los segundos tal? Otro compañero, no, pero quita eso, coño, hablando mal y pronto. Y el otro compañero dice, escúchame un momento, tal. Pero es que se crea un silencio que hace hasta como la pantalla, si te fijas la próxima vez en la imagen, la pantalla como que ¿cómo decirlo? Como que vibra un poquito, como que hace frecuencia. Como que vibra un poquito. Como que afectó a la cámara. ¿Quieres decir que afectó el fenómeno también a la hora de producirse? Como que afectó a la grabación. Eso es. Y al afectar a la grabación es cuando se oye ya
como ese sonido, esa respiración que yo la considero masculina, grave, que hace oh. Entonces, interferencia es lo que yo quería decir, Juan. Imagínate, interferencia oh, y ya empieza la voz femenina, la. Santo Francisco, pum. Pero yo la presento como Santo Francisco, pero es que es interesante, faltando ya 12 segundos de los 28 en total. Pero mira, ya por orgullo personal la voy a publicar, y quien haya visto este vídeo que vea ese vídeo que tú ya has visto a día de hoy, pero es un orgullo personal, es que para mí es muy clara. Es muy interesante para mí, es de las mejores, por no decir, para mí es la mejor que hemos obtenido, para mí. Bueno, dejamos Misterios Dagian, dejamos Misterio Norte y Juan Álvarez ahora. Presente. ¿Por qué motivo te adentraste en este mundillo tan apasionante? Bueno, pues yo creo que, como todo el mundo, ¿no? Desde pequeño nos llamó la atención. Yo creo que desde el primer recuerdo que tengo es de estar viendo la televisión y ver a unos señores sentados en unas butacas, un programa que no era para niños, no me acuerdo, pero lo estaban dando de tarde, y estaban enseñando las psicofonías, ¿no? Si te soy sincero, a día de hoy, yo creo que era Germán Argumosa o Sinesio Darnell, alguno de ellos, Jiménez del Oso, pero no me acuerdo, era muy niño y no tenía consciencia de lo que era aquello, pero sí me llamó la atención esas voces. Fíjate. Y bueno, también por un hecho que marcó a mi familia por parte materna, también poca gente lo sabe, la verdad, y bueno, eso también siempre me llamó la atención y quise saber algo más, ¿no? Sobre el caso. Al día de hoy todavía sigo intentando dar un poco de explicación en qué pudo haber pasado, ¿no? Uh-huh. En principio, bueno, lo voy a dejar ahí. Cuenta hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. Y bueno, esto es lo de ir a hacer investigaciones de campo, ya lo sabes, pero bueno, los que nos dedicamos a esto lo llamamos así, ¿no? Sí. No quiere decir que seamos investigadores. Pero bueno, eso fue en el 2013 y surgió sin más. Fíjate. Yo creo que surgió en el momento exacto. Sí, un cambio de mi vida que fue para bien. Fíjate que bueno, desde pequeñito, sea don Sinesio Darnell, don Germán de Argumosa, don Fernando Jiménez del Oso, en paz descansen los tres, pero ya desde pequeñito se te quedó marcado. Es muy bueno. Sí. Aunque no sabías muy bien por dónde iban los tiros, ni lo que te estaban enseñando, pero no sé, me llamó la atención. Pero luego ya un poco más grande, pues te vas dando cuenta y aunque no tocas el misterio, estás ahí. Hombre, lo tocas todo. Por ejemplo, los ovnis, que es un tema que me ha muy poco, pero sí he leído sobre el tema, el Triángulo de las Bermudas, tipo de... Y aquí en España tenemos el caso Manises, en Valencia. El caso Manises también. Tengo yo el libro de Juan José Benítez. Sí. Es muy interesante. A mí la ufología me gusta muchísimo y la culpa ahí sí que se la doy a don Juan José Benítez, a JJ Benítez. Tengo más de una treintena de libros suyos y el cual más interesante, Encuentro de Montaña Roja, Materia Reservada. Bueno, tiene muchísimo material ufológico y que es un gran periodista. Entonces, yo te recomiendo Juan José Benítez, aunque ya lo conocerás, me imagino, pero comprende el libro. Ahora mismo no me acuerdo el título, pero es el de los testimonios de gente que ha sufrido esta fenomenología, ¿no? Que ha visto sombras, ha visto a sus familiares. Se llama Estoy bien. ¿Cómo puedes decir? Estoy bien. Eso es. Estoy bien. Ese es el único. También me he leído El Caballo de Troya.
no todas las partes, pero me las he leído, eso sí. Pues yo tengo todo lo que hay hasta el día de hoy editado, presentado, y los 9 libros de la saga de Caballo de Troya, y luego ya El Día del Relámpago, El Diario de Eliseo, y luego ya falta un tercero que ahí ya se supone que terminará. Esa trilogía última es lo que sucedió después con los protagonistas, con los testigos, pero la saga de Caballo de Troya la recomiendo, de la 1 a la 9. Ten paciencia el día que te pongas en serio, mucha paciencia. Me pongo en serio. Yo ahora, si te soy sincero, te voy a decir, porque lo tengo aquí apartado. A ver. Yo estoy con... ¿Lo conocerás? Sí, señor. Pues mira, el libro de Estoy Bien, tuve el honor de irme a Madrid, a O'Donnell, porque un amiguete de David, que le gusta también mucho, David Gaitero, un abrazo desde aquí, de Misterios Davian, del grupo, me dijo: Dani, ¿te vienes a la presentación de Juan José Benítez? Y dije, me cago en la leche, con la de libros que tengo de este hombre, y encima la temática de este libro, yo creo que es de lo que más me llama la atención, de lo que yo experimento, y porque yo a él le considero ufología al 100%. Y, jolín, luego ya te lees el libro de Estoy Bien y disfruté como un crío, pero que ese le tengo yo firmado, dedicado por Juan José Benítez. Y ese que acabas de enseñar me lo firmó hace 2 años, en 2018, don Pedro Amorós. Y yo no tengo ninguno firmado, o sea que voy a empezar. Los voy a tener todos, el tuyo sobre todo. Cuenta con ello. Mira, eso, lo que te quería comentar, estoy con él. Luego tengo, con él, con Pedro Amorós, con don Pedro Una Amorós. formación hay ahí. Muy bueno. Luego tengo a José Ignacio Carmona, también muy buen experimentador. TCI, las comunicaciones. Tanto con Pedro Amorós, hoy en día yo creo que es de lo mejorcito que hay aquí en España. También tenemos a José Garrido, también, no sé si te suena. Sí. Hace bastantes pruebas con don Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, por supuesto. Y bueno, también, por supuesto, Sinesio Darnell. Sí, señor. El misterio de Asico. Sí, señor. Ese es un buen libro también, por supuesto, un señor libro. Es un buen libro, y tengo ahí algunas anotaciones de las que intento poner la base, vaya. Pues mira, apúntate uno que te voy a decir, si te parece. ¿Cómo termina? Termina de hablar, que te he cortado, perdona. No, dime. Que no termina tú. No, que me gusta porque tengo subrayadas algunas partes que sí, yo creo que son muy creíbles y van muy en la línea de por donde hay que seguir. Las investigaciones y el mundo de las psicofonías, vaya. Por supuesto. Para mí, sin menospreciar a ninguno. Y cómo se genera todo. Bueno, eso es muy buena ayuda, No sé si a día de hoy se ha desmentido algo de lo que dice, pero dice cosas lógicas y coherentes, vaya. Hombre, el mismo Pedro Amorós ha confesado en algún podcast que yo lo he escuchado, que él al inicio, yo también tengo, ¿cómo era? Voces del misterio, ¿cómo era? De psicofonías también, le tengo también de primera edición. Y ese es del 2001, y ese le tengo yo de primera edición, y él mismo dice que ese que acabas tú de presentar, el gran libro de la psicofonía, porque hay cosas que lo mismo ha escrito y se puede arrepentir de haberlas escrito así, y lo ha corregido en este gran libro. Pero yo creo que es normal y le honra también reconocerlo, porque es todo un aprendizaje. Otra vez se ha bloqueado. ¿Sí? Pues yo te sigo viendo perfectamente y los segundos van bien, no sé. Y bueno, que a lo que te quiero llegar es de que lo primero decirte que te lo agradezco de corazón, porque, jolín, que este libro de Respuestas del Más Allá de un simple desconocido lo tengas con don Sinesio Darnell,
con don Pedro Amorós, para mí es un honor, macho. Es que es un orgullo personal, vamos, lo que estás enseñándome. Para eso estamos, ¿no? Yo creo que todos estamos para aprender y yo intento leer todo lo que pueda de esta gente que lleva muchos años realizando pruebas, sacando psicofonías y bueno, que también han estado con los grandes, ¿no? Con Sinesio, con Argumosa, con todos. Yo creo que hay que beber de esas fuentes. Pero también nosotros también tenemos que aprender de nosotros mismos, ¿no? De estos grupos y aportar nuestro granito de arena. Sí. Siguiendo esa metodología que ellos nos aportan, tenemos que dejar constancia, ¿no? Por eso para mí es un orgullo personal, porque estas 298 páginas que al final salieron es que me cuesta decir la palabra trabajo, porque fue un placer, pero fueron 4 años y que ahora otro compañero que yo respeto, que está allí en Avilés, que haya cogido el libro y lo presente junto con don Sinesio Darnell, que estuvo don Pedro Amorós con él, igual que don Santiago Vázquez, el prologuista de mi libro, que fue su profesor, el profesor don Germán de Argumosa, pues es que yo esté ahí en esa biblioteca tuya con esos grandes, pues para mí es un orgullazo que no sé ni cómo explicarlo. Bueno, pero lo tienes aquí en mi biblioteca y ya te digo, es que me lo debes, me lo tienes que firmar, sin más. Descarado. Eso cuenta con ello 100%. Como ya sabes, ¿no? O voy a Toledo o vienes tú a Asturias. Una de dos, o punto medio. No descarto subir para arriba, que a mi mujer le encantó, la verdad, le encantó. Y a mí me encantó también. Bueno, aprovecho también a mí me gustó, se lee muy bien, te ha salido un libro redondo, la verdad, y explicas muy bien cómo son los enclaves y cómo lo has vivido. Pues, ¿qué te voy a decir ya, Juan? Ya no quiero emocionarme porque yo no soy de estas cosas y menos delante de la cámara, así que 1000 gracias. Vamos a dejarlo así, Juan, 1000 gracias. Pero un orgullo lo que estás diciendo. Un orgullazo, sinceramente, de verdad, muchas gracias. A ver, Juan, ¿cómo retomamos esto? Hay distintas parafonías obtenidas. Estas están las que vas grabando mientras todos los presentes están hablando o caminando y otras en silencio absoluto. O sea, solo dejar el sonido ambiente intentando tener todo lo máximo posible controlado. O sea, silencio sepulcral, sonido ambiente, ¿vale? Sabemos que pueden entrar registros de ambas maneras, pero para ti, Juan, ¿cuál es la forma de intentar obtener esos registros lo más fidedignos posibles? ¿A qué le das más fiabilidad? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo recomiendo... Dime. No, te iba a decir si te ha quedado clara la pregunta. O sea, silencio, sonido ambiente o caminando. Bueno, yo te repito un poco lo de antes. Si a la hora de la grabación utilizamos el portátil, la grabación, a la hora de escucharlo, se oye el sonido ambiente, no es tan limpio. Es como un aporte. Lo que sí, a la hora de hacer la prueba, no alargarse en más de 3 minutos, estar en silencio y dejar un margen entre pregunta y pregunta de 40 segundos o 30. Bueno, tampoco hay que estar midiéndolo todo el rato. Yo es algo que le estoy sacando bastante juego al tema del portátil. Luego, lo que comentas de que en movimiento sí pueden entrar psicofonías, ¿verdad? Han entrado psicofonías por la cámara, que tampoco... El fenómeno de la psicofonía ya se sabe que es caprichoso y no se sabe cuándo va a aparecer. Luego está que puede ser... claro, hay
hay que hilar un poco fino y bueno, los que llevamos un tiempo en esto sabemos que, por ejemplo, una psicofonía no es el ruido de una chaqueta, al roce, la cremallera, sabes diferenciar los ruidos. Y hay que decirlo, yo creo que ahí, aunque sea un tipo de modulación o lo que sea, yo ahí descartaría mucho. Pero aún así, si me permites incluir, hay que decirlo, cuando haya un sonido de chaqueta, sonido de tripa, en esa grabación mi recomendación es decirlo en alto, sin susurrar ni nada, pero decirlo para evitar dudas. Sonido de chaqueta, sonido de tripa. Sí, claro, una grabación controlada es con ese tipo de ruidos, sí hay que decirlo. Pero por ejemplo, si tú vas grabando en un pasillo largo, lo que sea, y estás más pendiente de donde o lo que sea que del ruido de la tripa, pues a lo mejor se te pasa en ese momento. A todos nos puede pasar, pero sí. Siempre que pase hay Está porque claro. luego a la hora cuando llegas a casa a los 2 días, o como en mi caso a lo mejor, o a los 3 que te pones a descargar los archivos, dices, ostras, ¿qué hay aquí, no? Aquí hay un ruido y a lo mejor se te ha pasado totalmente de anotar lo que ha sido tus tripas o lo que sea. Hay que intentar tenerlo lo máximo posible controlado y decir en alto, sonido de tripas, movimiento de chaqueta o se acaba de sentar el compañero, porque es para retirar posibles resultados parafónicos que sí, que luego está la respuesta de que ha podido servir como portador, pero aún así yo me quedo con eso, con que sean limpias 100% y que esté controlado el silencio. Claro, y ya si son inteligentes y no es una palabra, no es un sí, un hola, algo que lo solemos interpretar muy fácil, ¿no? Eso. Alguna palabra que concreta, eso pues le da más valor, ¿no? También estoy de acuerdo porque ese sí o no o posible hola yo lo considero una respuesta como monosílaba. Son monosílabos, palabras muy cortas, sí, no. Entonces, muchos compañeros, y seguramente tú y yo hace tiempo, seguramente las considerábamos como válidas, pero hay algunas respuestas que sí, que son monosílabas, sí, no, y oyes la voz claramente, pero hay un alto grado, alto porcentaje, perdona, hay un alto porcentaje que jolín, no me gustan que sean monosílabas porque con un simple ya ese sonido ya ha dicho sí, porque estás buscando la respuesta, es muy fácil. Entonces siempre intentamos, sobre todo, menciono a los compañeros o a nuevos invitados sobre todo, que intentar, antes de hacer la pregunta, tú pregunta lo que tú desees, pero la pregunta que hagas intenta evitar que la respuesta sea finalizando un sí o un no. Por ejemplo... Sí, porque vas a evitar que entrar en errores, ¿no? En errores que eso es lo que tú dices. Lo tienes que ir acotando y darle valor a esos registros que sí son los que valen, ¿no? De clase A, que son inteligentes, o que digan algo, bueno, una palabra. Me estoy liando, pero no, pero te entiendo. Creo que ¿sabes? Sí, te sigo la idea y como es de clase C, B, A, como tú has dicho, yo la llamaré toda mi vida triple A y en la clase A, es a lo que yo me baso también, que es una palabra con glotis, una frase, la cual es como estamos entendiéndonos tú y yo a día de hoy, como una persona humana, viva, vamos a decirlo así. Pero bueno, eso luego te lo tocaré, estoy pensando en otra cosa sobre la marcha, pero a lo que yo te quería llegar con esto es de que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado casi al inicio, y que era pues que esas posibles respuestas de sí, no, son monosílabas y tenemos esa duda, pero luego buscamos siempre, lógicamente también creo yo, respuestas inteligentes a razón de nuestras preguntas,
Pero también, como muy bien acabas de pronunciar tú, acabas de apuntar que también se oyen otras palabras o frases que se oyen y se entienden claramente, pero no tienen que ver nada con la pregunta que hemos hecho. Pero claro, es lo que yo quería decir anteriormente, Juan. Hemos obtenido una palabra o una frase que la hemos captado claramente. Nuestro oído, que ya a día de hoy creo que lo consideramos que está agudizado, que está entrenado, pero te das cuenta, está Juan... trabajado, sí. Eso es. Pero te das cuenta, Juan, que escuchas una palabra o frase que dices, esto no tiene que ver nada con la pregunta que hemos hecho. Pero vuelvo a retomar lo de anteriormente, como el Santo Francisco. Oyes una palabra, una frase, la escuchas perfectamente, pero luego si indagas, lo mismo eso que tú dices o hemos dicho al inicio, ya, pero es que a veces obtienes respuestas que no tienen que ver nada con la pregunta que has hecho, no son inteligentes. O lo mismo si son inteligentes, pero no hemos sabido dar con el motivo, el porqué de esa respuesta que nos han dado, ese posible mensaje. Sí, pero puede tener, claro, por eso es interesante saber la historia del lugar, ¿no? Y documentarse, porque puede tener relación sobre el lugar o algún suceso que haya sucedido, ¿no? Hombre, es muy difícil que pase, pero mira, ahí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo tuyo. Sí, la verdad es que, mira, yo soy una persona que, como apunté en el libro, respeto a todos los compañeros que vayan informados a los enclaves. Sé que mucha gente no va a opinar como yo y lo respeto igual, solamente pido que me respeten. Yo me estoy acordando ahora de una psicofonía en la fortaleza de Trigueros del Valle, que bueno, hemos estado allí varias veces, invitados por el alcalde, desde aquí saludo. Y bueno, a lo que voy, allí de lo más interesante en psicofonías que hemos sacado ha sido una voz en una caballerita que dice el que manda. El que manda. El que manda, claro. Para eso hay que saber la historia de la fortaleza y bueno, el señor del castillo, pues en su época pues era un tirano, así para no explicar la historia entera, pero bueno, para dar ese matiz, ¿no? Ajá. Pues se escucha el que manda. Fíjate, pues yo lo que te iba a mencionar, Juan, es de que estoy de acuerdo contigo, pero no sé dar la explicación. Bueno, creo que sí sé dar la explicación, pero es más por cómo soy yo y ya está. Yo soy una persona que respeto a todos los compañeros que os informáis para ir al enclave, que puedo estar equivocado, que no te digo yo que no, que aquí nadie es perfecto, pero yo soy una persona que, como lo hago a mi gusto, pues a mi gusto quiero decir con esto que a mí no me gusta ir a un enclave y estar informado del enclave, de la vivencia que ha habido, la historia, tirar de hemeroteca de información de ese enclave. ¿Por qué motivo? Porque creo que puede entrar ahí la sugestión. Y como creo que puede entrar la sugestión, yo soy una persona que creo que si estamos un grupo de 5 personas y nos vamos al Castillo de Manuela, la Dama de Blanco pasa por el pasillo. En cuanto escuché... La Dama de Blanco aparece en todos sitios, bueno. Totalmente de acuerdo. Es difícil ver sí. En Sierra Espuña también. Existe la historia de la Dama de Blanco, aquí en la caserna de Arnao, aquí cerca de Avilés, también la Dama de Blanco. Bueno, y en 1000 lugares. Pero bueno, yo creo que no, pues yo bajo mi punto de vista no influye. A mí me gusta saber la historia, pero luego, a la hora de hacer las preguntas psicofónicas, preguntar. Luego ya que salga algo, pues hay que ser lo más objetivo y tampoco inventarse de lo que te están, un ruido de una piedra, un roce, lo que sea, pues
decir que te están contestando. Ya lo digo con las psicofonías, como lo digo, como nosotros experimentamos con la Spirit. Con la Spirit hay que ser muy, muy comedido con ella, porque si nosotros lo utilizamos muy pocas veces, sí que entendemos algo en el momento. Lo interesante es a la hora de revisar ese material. Ese material es como si el ruido blanco es la portadora, y sí sale como una especie, como si fuera psicofonía. Por ejemplo, no sé si me preguntarás sobre el vídeo de Samantha, de la casa en Madrid, y ahí me parece que fue, igual estoy pecando mucho, pero creo que fue con la Spirit, pero luego se grabó con el portátil y se oye claramente Samantha a la hora de revisar. Qué bueno. Mira, yo lo que te quería decir anteriormente, con el ejemplo de... Empezamos como de aporte, ¿no? Del ruido blanco. Y muchas veces da más sorpresas así a la hora de revisar que en el momento. Estando allí in situ. En el momento, yo por lo menos soy muy malo con el oído, tengo mal oído. y es muy difícil porque se cuelan muchas emisoras y todo, pero... Es que está claro que aunque nosotros experimentemos y lo analicemos estando allí in situ en el enclave, luego a posteriori también se analiza luego en casa, en laboratorio, como quieras definirlo. Hay que analizarlo bien. Estando allí intentamos analizarlo, por lo menos nosotros, en plena sesión, después de la sesión, lo analizamos por si obtenemos respuestas inteligentes o no inteligentes. Ya nos están dando pie para poder hacer otra nueva sesión y hacer preguntas a razón de esas respuestas. Claro, pues por eso, yo bajo mi punto de vista sí me gusta informarme un poco y saber por dónde hacer las preguntas, ¿no? Alguna vez si las llevamos preparadas, otras no, depende el tiempo que dispongas, ¿no? Para preparar la salida, ¿no? al enclave. Pero bueno. Yo el ejemplo que te quería dar con lo de la dama de blanco, que estoy de acuerdo cuando ya me has mencionado tú y te has puesto a hablar lo de la dama de blanco, de que hay en muchos sitios en todos los puntos de la geografía española, estoy de acuerdo contigo, pero me ha venido a la mente ese ejemplo que quería dar para que se me entienda, que por ejemplo en el castillo de Manuela, estás en el pasillo, la leyenda de la historia de la dama de blanco, que pasa por el pasillo, ¿qué tal? En cuanto obtengamos una posible parafonía, siempre digo posible, que nos parezca al grupo que es una voz femenina, pienso que mínimo uno del grupo ya va a decir que se nos ha presenciado la dama de blanco. ¿Me entiendes por dónde quiero llegar? Que ya es posible que estés un poco sugestionado. Ejemplo, no me acuerdo ahora mismo, tendría que tirar de libro y de historia, pero en Sierra Espuña, Murcia, tú sabes bien que también es muy conocido ese enclave porque en las cercanías de dicho enclave, Sierra Espuña no, Viana de Cega, perdona, en Valladolid. Viana, ¿no? Viana de Cega, sabes que asesinaron a una cría, por desgracia, que fue el asesino del ascensor, el violador del ascensor, mejor dicho. El violador, sí. Bueno, pues resulta que el violador del ascensor... sabemos que hay mucha gente que va a la piscina o está en las cercanías del enclave y hace preguntas. A lo que yo quiero llegar es que si, por ejemplo, se llama, que no me acuerdo por desgracia el nombre de esta pobre chica que falleció, que la asesinaron. Yo tampoco me acuerdo. Pero que en paz descanse, ahora lo miro cuando entre otra vez. Que en paz descanse, vaya por delante. Pero imagínate que se llama Ana, es un ejemplo, ¿vale? En cuanto a algún compañero pregunte, ¿hay alguna chica aquí entre nosotros? ¿Cómo te llamas? En cuanto se oiga algo así, repetido, ya alguien puede estar sugestionado. Y así puede interpretar, pero claro, ahí hay que ser objetivo y saber que no es, que no... Claro, pero hay que depurar. La sugestión puede perjudicar.
Es a lo que voy, que la sugestión puede perjudicar mucho. Es lo que te digo, al comienzo cuando empiezas todo vale y todo te llama la atención. Parece que ser que según va pasando el tiempo pues vas acotando, ¿no? Y te vas quedando con los registros más claros. Que eres más especialista. Eso es. Y lo que tú hablas de la piscina, ahí en Viana de Cega, bueno, yo no sé, es como lo de la Dama de Blanco. En todas las piscinas se ha ahogado un niño. Pues allí dicen que se ahogó una niña en la piscina. Sí. Y entonces yo también me he acercado y hemos hecho pruebas allí, pero nunca ha salido nada. Mira, yo me acuerdo una vez allí en el Viana de Cega. Yo me acuerdo una vez en el Viana de Cega que ya nos íbamos a ir y un antiguo compañero, David, yo le tenía mucho aprecio, la verdad, y decía que antes de ir allí a Valladolid me decía que él tenía la ilusión de grabar en la piscina, porque había vivido fenómenos allí y otros compañeros habían visto cosas, etc. Y, por cierto, en el libro de Respuestas del Más Allá, Daniel Entre Mundos el Brujo, un pedazo de abrazo desde aquí, vivió una situación del pasado muy interesante y le agradezco confesarlo en el libro mío, la verdad. Pero a lo que quiero llegar con el tema de David es que en esa piscina él tenía la ilusión de grabar allí. Y cuando nos íbamos, nos pusimos a grabar allí. Y quiero dar un consejo, si se puede considerar el consejo, o una crítica constructiva. No sé si en alguna ocasión te ha pasado a ti, pero un servidor lo ha vivido y quiero decirlo públicamente. Me explico. Finalizando la investigación, ya una persona quería irse, el compañero David yo le dije que tengo palabra y que íbamos a terminar en la piscina haciendo grabaciones, sesiones, y bueno, estábamos con la grabadora grabando. Sabes que cuesta mucho con una digital reproducirla estando allí in situ, no es lo mismo analizarlo con el portátil, por eso utilizamos nosotros el portátil. Sí, la comodidad. Por eso. Pero la crítica constructiva que quiero decir, que quiero contaros y contar a quien quiera escuchar esto, es que una persona cogió y sacó el móvil y sacó una aplicación de las que había en esa época, que es como no sé cómo explicarlo ahora mismo. ¿Sabes las aplicaciones estas que hay que es como que haces preguntas y a razón de las preguntas te va diciendo en subtítulo lo que está diciendo esa posible entidad? No sé el nombre ahora mismo, pero te suena un poquito lo que te cuento. Son estas aplicaciones que las hay como para la Spirit Box, como para buscar fantasmas. Es que no quiero mencionar el Spirit Box para que no se vea que voy a deshuello, de verdad, y no quiero que se malinterprete mis palabras, pero es un estilo de eso solamente que se subtitula lo que está diciendo el posible fenómeno, la posible entidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el compañero hacía preguntas relativas a la experimentación que vivió hace tiempo allí, que para él fue interesante, pero otra persona sacó el móvil, sacó la aplicación y nosotros estábamos con la grabadora digital, sacó la aplicación que era de la época, era nuevo, y ¿qué es lo que pasó? Que me di cuenta que la mayoría del grupo, no el nuestro, sino otros invitados y parte del nuestro, se pusieron a mirar el móvil obcecados a ver qué nos respondía esa posible entidad en la piscina, ¿vale? Entonces ya me descolocó, y la crítica constructiva que hago es de que, lo primero, yo a esa aplicación no le doy validez, eso es lo primero. La respeto a quien la utilice, pero yo no le doy validez. Pero a mí lo que me tocó la puntilla, me tocó la patata, sinceramente, es de que me di cuenta que de la experimentación tan seria que tuvimos esa noche, pasó a que cuando finalizamos, saca el móvil esta persona, todos los demás como embobados mirando el móvil a ver qué nos respondía, a ver qué decía esa aplicación, y mi amigo seriamente preguntando, ¿está aquí es verdad que aquí murió una niña ahogada? Lo que tú has dicho antes, es que viene acorde, en el mismo Viana de Cega, en la piscina, y haciendo una pregunta tan seria, que para mí fue seria, todos dejando la grabadora digital, dejando
esa tensión que se vive en una sesión parafónica, y vi como todos embobados con el móvil así, y de repente ponen el teléfono, tiburón. Y me quedé así, digo, hace otra pregunta relativa a el enclave interesante para mí, David, porque se lo tomó en serio y yo estaba ahí con mi amigo también en serio, y vuelve la aplicación, a ver, patata. Y yo ya dije, mira, no puedo, soy muy reacio a este tipo de cosas por eso. Algo porque... no quiere decir con patata. Vamos a ver si hay patatas por alrededor de la piscina. Por eso. Pero ¿me entiendes? Es que el gastar tu gasolina, tu tiempo, tu familia, irte hasta Valladolid para estar con una aplicación que te está diciendo tiburón y patata, a mí es que me duele personalmente, o sea, me duele, no critico, es una crítica constructiva, vuelvo a repetir, pero hacer una sesión parafónica seria, rigurosa, silencio absoluto, y que a causa de una aplicación que te diga tiburón, porque has preguntado que si murió una niña en el agua, que esa aplicación ya asemeje la palabra agua y ponga tiburón, es que a mí me partió, Juan, me partió por dentro. Normal. Y al momento te la descargarías para probar, digo yo. Yo no, lo hizo esa otra persona. No, te la descargarías para seguir probando. Claro, pero ya... A ver si responde inteligentemente. Pero ya no tenía que ver nada. No, la verdad que a ver, hay que llevar una metodología y yo creo que de ahí no hay que salirse. Eso es. Está bien, vale. Habrá personas que digan que, bueno, ¿por qué no se va a utilizar esas aplicaciones y si estáis utilizando la Spirit, por ejemplo? ¿Por qué? Si es tan válido como cualquier otra cosa. Pero yo es que no quiero salirme de ahí, porque dudo mucho que te den resultados. Y no lo creo. Eso es más, también, por ejemplo, sin utilizar aplicaciones, yo lo de utilizar el teléfono, dejar un teléfono en una parte y estar escuchando en la otra. Doble ciego. Mira, si te soy sincero, lo hemos utilizado. Yo lo he probado una vez, pero es que no lo veo. Yo lo he probado. Vamos a ver si sale, pero es que no lo veo. Como metodología yo siempre haría las sesiones psicofónicas y no, bajo mi punto de vista haría lo de la Spirit, grabar y como hacemos nosotros, bueno, revisar luego ese material. Porque en un momento, ya te digo que es muy difícil que salga, es muy difícil. Yo me quedo con que respeto respeto ya lo hemos dicho 100 veces, pero un aparato que sea una grabación virgen, limpia, y si eso es una tablet, eso es una grabadora de móvil, eso es una grabadora digital, eso es un portátil, yo me quedo con el portátil como estamos a día de hoy, y ni trabaja la radio por medio, ni trabaja la Kinect, aunque no sean grabaciones de audio, pero no sé, renovar o morir, estoy de acuerdo, hay que hacer todo tipo de pruebas, estoy de acuerdo, pero a día de hoy, vuelvo a repetir, como dije en un programa de radio, oye, que yo opino esto desde hace años, me encantó en el simposio de la SEIP las palabras que dijo don Pedro Amorós, porque eran a la par de lo que yo llevaba tiempo pensando desde que salió la Spirit Box, pero que el día de mañana pasan 40 años y nos tienen que dar en los morros, una forma de hablar, de que nos callan la boca a don Pedro Amorós y a un desconocido como a mí, y la Spirit Box, la PSB 2048, funciona a la perfección para interactuar con el fenómeno, pues se tendrá que comprar la Spirit Box, la PSB 2048, pero a día de hoy, para mí, en una metodología de investigación, yo entiendo que sea parte de, que se utilice, que se pruebe, pero para mí, resumiendo ya brevemente, una grabación limpia para mí es imprescindible, pero con una puntualización muy importante también: silencio sepulcral, sonido ambiente y todo controlado.
Intentar controlar lo más posible, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, yo ya te digo, nosotros seguiremos haciendo lo de la Spirit, y porque me creo lo que yo reviso, vaya. Sí. Mínimamente. Que me estoy equivocando, bueno, pero yo es que estoy viendo gente que la está utilizando correctamente y está teniendo resultados interesantes. Y yo me puedo equivocar primero también. Que vaya por delante, oye, que aquí... Pero bueno, lo que tú dices, lo que es la grabación de siempre, psicofónica, con el portátil, con las grabadoras, es el camino a seguir, yo creo, Es mi opinión personal. Otra cosa es que se puede experimentar con todos los aparatos, con las aplicaciones, con todo, con lo que quieras. Pero... Y lo que salga en un futuro. Y lo que salga. Sí. Mira, te voy a hacer una pregunta que esta me salió así porque me hice unas cuantas preguntillas aquí a papel y tinta para entrevistar a Pedro Amorós en el programa de radio y me la he dejado aquí anotada, y a todos los compañeros así que tengo el gusto o que me acuerdo, también las cosas como son, pues me parece interesante y te la quiero hacer a ti, por supuesto. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Bueno, mientras que estemos en esta vida terrenal, yo creo que nos vamos a quedar con esas frases, palabras que nos aportan, ¿no? Yo no sé si hay momentos que obtienes muchas, ¿no? O tienes muchas respuestas. No sé si es cosa del experimentador o no, pero hay otros momentos que no tienes nada. Hay a lo mejor unos meses que dices, bueno, no tengo ninguna psicofonía o muy débiles. Y te honra reconocerlo. Ahí tenemos que ver a nosotros. Es que no lo sé. Yo me quedo con que sabremos algo más. Por ejemplo, me estoy acordando ahora que una de las preguntas que solemos hacer nosotros es ¿cómo podemos llegar a donde tú estás? Y en más de una ocasión nos han respondido: muérete. Fíjate. O sea, es lógico, ¿no? Si pensamos de que las psicofonías provienen de los fallecidos y si utilizamos esa teoría, pues es la lógica, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ti? Corta y concisa, pero muy significativa. Jolín, sí, es muy buen apunte, el que acabas de dar. Es muy buen apunte porque... Sí. Y en más de un enclave nos han respondido eso. O relacionado, muérete o moriros, por ahí. Es lo que te iba a decir, Juan, que hay muchas ocasiones de que creo que el fenómeno te pone a prueba. Además de golpes, esa termogénesis, esa clarisencia, esos golpes o voces en directo, que las voces en directo ahora te lo voy a preguntar para que no se me escape, pero a lo que quiero llegar es de que además de vivir una fenomenología en el enclave y ponerte a prueba diciendo vais a morir esta noche, etc, pero es que el ejemplo claro que acabas de poner me gusta porque es que es una respuesta inteligente. Es que es inteligente y a mí lo que me llama la atención es que esa pregunta la hacemos en más sitios y te responden más o menos, no muérete, pero parecido.
es algo que se repite. Pues puede ser un mensaje. Puede ser un mensaje, Juan, que cuando desencarnemos... Luego claro está, a ver, nosotros que llevamos años, yo creo que, por lo menos puedo hablar por mí mismo, yo cuando experimento y tengo este tipo de mensajes o parecidos, o te insultan, o cualquier cosa, obtienes un resultado cualquiera, vaya. Yo me quedo con que es un resultado, no porque te puede sugestionar y te puede llevar por mal camino. Ya lo avisaba Argumosa de que es peligroso jugar con este tipo de psicofonías. Bueno, Argumosa y todos los que han tratado el fenómeno. Es un tema muy serio que estamos tratando. Esto no es, Juan, sí, voy a grabar con una grabadora o con la Spirit Box o con un portátil y venga, he obtenido voces, las publico y aquí soy Dios. No, es que estás interactuando con posibles entidades. No sabemos lo que es. Es que no sabemos lo que es, si es energía, si es entidades, ¿qué es? Eso es. ¿Por qué te hablan unas veces? ¿Por qué no? ¿Hay alguien que les permite o qué es lo que lo activa? Es que son 1000 preguntas, que ahí estamos un poco a 1000 años luz, ¿no? Que ya estamos profundizando, que es lo que yo quería hablar contigo ya, de ver cómo que tú decías... Sacando lo que tengo yo ahí dentro. Por eso, a ver qué me pregunta y yo te dije... Yo creo que voy a impresionar hasta mi compañero. Va a ser muy mala crítica esto, ¿verdad? Pero es bonito abrirse y si son críticas, mientras sean constructivas, sin maldad, sin que nadie se sienta ofendido. Y aquí ahora esto me gusta ya porque ya llevamos un tiempecito hablando y ahora es cuando yo quería ya profundizar y que te abras. Ya estás tranquilo y ya estás... Sí, ya estoy un poco más aposentado. Ya está. Entonces, yo lo que quería era eso. Para ti, mi gran pregunta era esa para mí personalmente, que tú, a razón de todas las experimentaciones que has realizado, descansando, no descansando, luego a la vuelta, que ya sabes que yo ahí meto la pullita luego, de que hay que descansar, Juan, antes de hacer un viaje tan largo a la vuelta, pero la fenomenología, llevando la metodología que lleváis, todos estos años que lleváis, tantas experiencias paranormales que habéis vivido en los enclaves y la de sitios que habéis estado, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Cuál es tu sensación después de tanta posible respuesta inteligente o mensajes que has entendido a posteriori que tenían significado, la respuesta que te daban? En el fondo, Juan Álvarez cree que hay vida después de la vida. Yo creo que vida como tal no, pero que de alguna manera seguimos ahí, nuestro ser o nuestra forma de pensar, yo creo que de alguna manera nos quedamos, ¿no? Mira, en esa pregunta lo estaba mirando hoy, por si tenía una pregunta parecida, y es que encajo me gusta mucho lo que expone Sinesio de Horner en su libro. Y yo creo, si me dejas un segundo... Tuyo. Al revés, estoy disfrutando, así que dale, lo que tú quieras. A ver. Es a raíz de un experimento que se hizo por unos doctores, Gray Walter, Van Arstig y Dalpaes, demostraron la posibilidad de detectar el escape de energía en el momento de la muerte. El lector que desee una más amplia información sobre estas experiencias, sobre pérdida o escape, pueden consultar aún las obras de James Bedford y Walt Kensing, el experimento del PAS. Bueno, pues espera que para no alargarme mucho,
Pues hay puntos aquí. En un principio se pudo demostrar que la señal es reproducida por algo y llevada a un amplificador era capaz de producir fenómenos predeterminados, como la puesta en marcha de un monitor. Sobre, posteriormente, y esto es lo interesante, es el hecho de que se pueden determinar que ya no solo es en el momento del cese de la actividad cerebral se producía este fenómeno, sino que bastante tiempo después desaparece toda actividad bioeléctrica en el cerebro. Este fenómeno, la señal, lo que demostraba palpablemente que el efecto del pez no explica el cerebro, era algo independiente de este, lo que producía el fenómeno, y a tal forma energética se le denominó sinergia. Bien, pues lo que sigue a continuación explica un poco lo que es la sinergia, ¿no? Ajá. Ahora te explico un poco lo que es la sinergia. Es el conjunto de energía emigrante del cuerpo, se denomina paquetes sinergéticos. A ver si me pillas por donde quiero terminar, a donde quiero llegar. Y está formado por los cuantos energéticos. El concepto de cuanto corresponde a la partícula más pequeña e indivisible de energía. Cada partícula cuántica contiene el conjunto informativo del ser del cual procede. Por ejemplo, imaginémonos que el paquete cuántico es 1 litro de agua. A este litro de anilina verde, correspondiendo a este color a la inteligencia, añadiremos seguidamente un poco de colorante azul, que representará la voluntad, un poco de anilina roja, que representará los sentimientos, y otra cantidad de colorante pardo, que representará el conocimiento. Así tendremos un paquete psicocuántico con toda la personalidad del individuo. Si separamos una gota de este litro coloreado y nos imaginamos a dicha gota como un cuanto desprendido del todo y lo diluimos en otro litro de agua, cogemos esa gota y la llevamos a 1 litro de agua, limpia, tendremos en este todos los atributos de la persona, pero debilitados, o sea, diluidos. O sea que esos cuantos que conforman de ese ser quedan como en el ambiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que seguimos existiendo, ¿no? Sí. Yo es algo que le doy bastante importancia. Es muy interesante. Muy interesante, la verdad. Bueno, me da mucha pena porque creo que se ha trabado un poquillo el vídeo y me cago en la leche porque está súper interesante lo que has dicho, porque yo te oigo, pero la imagen no sé si se va a escuchar perfecto lo que has mencionado, pero resúmelo tú, como tú lo has cómo interpretas lo que has leído. Sí, bueno, pues a ver, lo que puede quedar de nosotros tras el fallecimiento, tanto la inteligencia, cómo somos, bueno, el ser en sí mismo, pues puede quedar de alguna manera energética en el ambiente. Es lo que yo quiero interpretar de este experimento que hacen estos doctores, ¿no? Muy interesante. Y bueno, luego depende también explica que los bajos astrales son los que más como si tuvieran más peso, y son los bajos. ¿Cómo me explicaría yo? Los que han fallecido no tan limpios, o antes de tiempo, o muertes traumáticas, esos irían a los bajos astrales.
y es a los que tenemos más contactos que no a los que puedan ascender. Es lo que también explica aquí en el libro. Interesante, me ha gustado mucho. Sí. Estoy muy yo comparto bastante. Me ha gustado mucho y sigo esa línea, ¿eh? Estoy de acuerdo. Lo que dice Sinesio. Es interesante. Y entonces esas voces que nosotros captamos pueden estar en el bajo astral, pero cuando hablamos de otras dimensiones, otros mundos paralelos, es que se globaliza ya mucho, ¿no? Se extiende demasiado, yo creo. ¿Qué opinas? Claro, es que eso es lo que puede pasar, ¿no? Y es una teoría, es una teoría lo de las dimensiones, que también pueden tener relación con que están en una cuarta, quinta dimensión y podamos tener acceso a ella, ¿no? Pero bueno, yo veo más detallado en el mundo de la psicofonía. Yo creo que a lo mejor no va muy desencaminado por lo que Sinesio enfoca, ¿eh? Tampoco es tanto lo de las dimensiones, claro está. Es una teoría que yo estoy muy de acuerdo, Juan. Bueno, dime, perdona. No, dime. Que no me quiero liar tampoco. No me quiero liar con lo de la dimensión. De que para mí es una teoría muy, muy interesante y está muy acorde con lo que yo opino también, sinceramente, pero también está la teoría de que esas voces pueden estar encarnadas en el enclave y no tienen por qué ser otras dimensiones. Es que esta temática es muy extensa, es muy abierta, es lo que te quiero decir. También pueden ser a causa de nuestra psique. ¿Me entiendes? Ahí no lo comparto. Ya, pero es que tú has pronunciado toda la noche. Que lo desmonta todo. Claro, pero es que has estado toda la noche, tú y muchas personas se tiran todas las conversaciones diciendo psicofonía. Y la psicofonía sabe lo que significa y la parafonía sabe lo que significa, como acuñó don Germán. La parafonía, claro, es que es el bueno, aquí nuestro amigo Amoros es lo que explica, ¿no? Lo explica y lo dice, que la parafonía es el significado correcto, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que yo hablé con él. Es lo que tenemos que utilizar, la parafonía. Eso es lo que yo hablé con él. La primera pregunta que le hice en la entrevista esa, que te he dicho, que la publicaré aquí, que pedí permiso a la radio para poder que me la pasen y la voy a publicar aquí también en futuros vídeos de aquí del canal de Daniel Barrios. Pero la primera entrevista, en esa entrevista, la primera pregunta que le hice fue esa, Juan. Fue, tú tienes que yo sepa 3 libros, Pedro, pero el segundo y el tercero lo pronuncias, lo presentas con título de El gran libro de las psicofonías. Y entonces yo le dije, ¿psicofonías o parafonías? Y él me contestó, vino a decir como que, o lo que yo entendí, que me puedo equivocar, pero lo que yo lo entendí fue que a cómputo global, mundialmente, vamos a decir, se conoce como psicofonía, pero el término acuñado por don Germán de Argumoso y Valdés es el correcto, que es parafonía. ¿Por qué? Porque la parafonía, resumiendo brevemente, y ya te dejo hablar, es que la parafonía no prejuzga la causa del fenómeno. Si tú dices psicofonía, sea a causa de la psique, sea lo que tal, pero ya estás antecediéndote al motivo del porqué de esa psicofonía, de ese registro obtenido. Pero parafonía es más, ¿cómo decirlo? Como te he dicho anteriormente, no prejuzga la causa del fenómeno, no la está prejuzgando, no está diciendo que ese registro parafónico es a causa de nuestra psique, por ejemplo. ¿Me entiendes? Por eso sí. es un buen tema.
también entiendo que bueno, la psicofonía la conoce todo el mundo y es como dar a conocer, ¿no? Y bueno, no quedaría lo mismo el mundo de las fonías como el mundo de la psicofonía. Es más el marketing también. No me estoy metiendo con Amorós ni con ninguno que utilice psicofonías. Es, por ejemplo, también a la hora de decir que somos investigadores. Es lo mismo. Ninguno es investigador. Explorador o experimentador. Somos experimentadores. Claro está, pero bueno. Pero ya que nos estamos adentrando un poquito, Juan, pues es lo que te quiero decir, ya que estamos hablando, pues para ir hablando con palabras más claras, yo quería decirte eso, de que no me quedo con la palabra psicofonía, que para mí es más extensa y más significativa la parafonía, como don Germán Argumosa acuñó, y te recomiendo, por si no lo tienes, que no lo desconozco, no me las he enseñado esta noche, te lo digo por si no lo conocías, el libro de don Germán de Argumosa, Más allá de los fenómenos paranormales. No lo tengo, mira, no lo tengo, pero tengo que hacerme con él. Te lo recomiendo. Le compré yo mediante Amazon y mira, este también es de Amazon, pero que el de don Germán de Argumosa Valdés me sorprendió porque yo soy un friki total de que los libros, se lo dije a Pedro en persona también, de que a mí los libros en primera edición es lo que a mí me hace ilusión tenerlos. No me digas por qué, porque no lo sé, pero Amazon vendió, le compré el libro mediante Amazon, el gran libro de la psicofonía, Más allá de los fenómenos paranormales, y fue mediante Amazon y primera edición, así que muy contento, y un gran libro del profesor, la verdad sea dicha, un gran libro, me gustó mucho. La verdad que sí, hay que aprender de ellos. Mira, te voy a leer, ya lo leí en una ocasión, pero hoy te la quiero leer a ti porque a mí me gusta. Ya que hemos metido el tema parafonía, te voy a meter también una cosa que tengo en un futuro proyecto y te lo quiero leer a ti también. Como bien dijo don Germán, en un programa de radio, lo recomiendo, Frontera de lo Desconocido, el 28 de mayo de 1996, Juan. Don Germán comentó... Sí, te he entendido. Don Germán comentó literalmente: lo primero cabe preguntarse es por qué parapsicobiofísica y no parapsicología. Sencillamente porque los fenómenos paranormales no solamente son parapsíquicos, sino también parafísicos y parabiológicos. Así, con ese término un tanto complejo, se hace mención a toda la fenomenología paranormal. Parapsicobiofísica, y aquí añado yo el significado, parapsíquico, de la mente o relacionado con ella, la psique, parafísico, algo físico, propiedades de la materia y de la energía, parabiológico, licencias naturales que investiga el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos. Estos son apuntes ya míos, ¿vale? Pero que a mí me hace ilusión contarlo, ¿vale? Para quien le pueda interesar, pues creo que para mí es interesante. Entonces creo que esto es para mí es una formación, no que yo vaya formando, sino hacer un reconocimiento a el por qué explicó lo que es la parapsicobiofísica, la diferencia de la parapsicología. Es lo mismo que parafonía con psicofonía. Es una temática más grande. Está metiendo este señor parapsíquico, parafísico, parabiológico. O sea, es un título para mí más lógico, completo, la parapsicobiofísica y no la parapsicología. Pero que sí, que los inicios se tituló psicofonía y parapsicología. Y así se va a quedar y lo que queramos. Pero que yo siempre haré mención del gran profesor, porque para mí es un orgullo personal el haber leído, visto, escuchado a don Germán y donde esté, que esté en la gloria, que
fue un gran profesor, un gran ejemplo para este país. Pues sí. Por eso te recomiendo ese libro también, a ti y a quien quiera escuchar. Pues me lo apunto y tengo que leerlo. Eso lo tengo que meter en la biblioteca. Y son buenos los que tienes ahí, quitando este. Son muy buenos, don Sinesio Darniel, Pedro Amorós. No, y ese también. Sí, va. A ver, otra cosa. Medallas. Te quería comentar cosas así que yo recuerde. Por ejemplo, además de fenómenos aleatorios, tal, ¿tú has tenido en alguna ocasión sueños premonitorios? No, pero sí de haber vivido momentos de haberlo, dice eso, pues esto ya lo he vivido. ¿Tipo déjà vu? Lo he soñado esta noche anterior. Es decir, pues parece, me suena que lo he soñado esta noche y lo estoy viviendo a las 6 de la tarde. Fíjate. Eso sí me pasa, sí. Pues debe estar viendo una película y decir, pues la primera vez que la veo y ahora pasa esto y sí me ha pasado. Bueno, yo creo que nos pasa a todo el mundo en algún momento. Fíjate, tú viste... Tenemos aquí en la gaveta que algo no entendemos, no hemos llegado ahí, me parece. Creo que ahora sí se te ve bien. Repite. ¿Qué decías? No, que algo tenemos en la cabeza ahí que todavía no hemos llegado, no tenemos un 10% ahí que lo estamos utilizando, pero hay que entrenarlo. Nos falta mucho por entender. Y tanto. Y mi gran pregunta es esa, es si lo... para mí esta vida es un aprendizaje, pero lo sabremos todo, sobre todo la temática que estamos tocando esta noche. ¿Llegaremos a interactuar con el fenómeno 100%? Pues no lo sé. A mí me gustaría, pero dejaría de ser un misterio, ¿no? Me ha gustado. Es que esa es la respuesta, sí, claro. A ver, eso no es mío, lo dice la gente, Pero bien metido ahí, la verdad se ha dicho. Que sí. Como no sabes las cosas que te voy a preguntar otra. Me gusta la cara que pones cuando piensas a ver lo que te he preguntado, porque es que va directo. ¿Experiencias extracorpóreas has tenido en alguna ocasión en tu vida? Te veo venir. ¿Experiencias extracorpóreas? No, ninguna, no. Nunca me ha pasado nada de hacer un viaje astral ni nada, no. Y no dejando... sabes. No sé si hay que estar preparado para ello, si el yoga te ayuda, el tai chi o cualquier historia de estas, no lo sé. Creo que tu amigo Alex o compañero del grupo sí ha tenido vivencias y creo que él nos puede decir mejor, ¿no? Cómo son esas vivencias y si hay que prepararse para ello. O mismamente en una noche te sales del cuerpo, no lo sé. Mira, hay experiencias, ¿no? Que sí pasa, ¿no? Cuando estás en la mesa del posoperatorio y te ves desde arriba, ¿no? No está preparado ninguno, pero si tiene que haber algún momento que sirve, ¿no? Que se active ese salir de... Es que no lo sé. Yo por la gente que ha hablado, que me cruzó en esta vida, tengo la versión de que ese suceso lo han vivido inconscientemente, sin buscarlo, y de repente se han visto en el techo y se han visto fuera de su cuerpo. Y también la versión, recientemente me han contado también, de que hasta han llegado a la puerta de la habitación y se han visto fuera de su cuerpo y de repente ya han vuelto estando en estado onírico y se han vuelto a adentrarse a su cuerpo material. Y lo que yo tengo entendido, tanto por Alex como otra gente, es eso, de que es un entrenamiento.
es muy largo el proceso para saber hacer una experiencia extracorpórea. Y a razón de Alejandro, que está aquí, que es con el que tengo el récord de 4 horas en dos programas de esto de YouTube. Lo sé. Yo no sé cuánto lo habrán visto, pero tú sí que lo has visto, me lo dijiste y te lo agradezco. Y me parece muy interesante esas 2 charlas, aunque parezcan largas, para mí fue muy interesante, igual que la de esta noche, que estamos profundizando también y estoy contento. No, yo, si te digo la verdad, me estoy viendo todas. Creo que, bueno, estoy con los compañeros de Omega 4, me parece, estoy en ese vídeo. Es un lugar que no hemos estado, en Alamín. Creo que ahora ya no se puede, me parece que está vallado o algo. Sí, eso han dicho. Que no se puede hacer, vaya. Sí. Y es interesante. Me quedan otros compañeros que no sé quiénes son. El último que ha subido, que son 2 personas, creo. Está Guillermo López, está Alex, Gemma Marcos. Sí, la Gemma también la he visto, también. El Alamín. Ya te digo, han sido todos muy interesantes, pero no sé, Alex tiene muchas vivencias. Tiene mucha experiencia este hombre, además de conocimiento. Además de conocimiento, tiene mucha experiencia. Es que no sé ahora mismo quién dice es el último vídeo. Bueno, fue una pareja, un matrimonio también, que he publicado, unos amiguetes, uno que es compañero de trabajo, que no son experimentadores ni nada, pero contaron unas cuantas experiencias que han vivido ellos en primera persona, y creo que este canal, como se llama, canal de Daniel Barrios, a mí me gusta presentar a gente que me da confianza plena, que me convence lo que cuenta es su verdad, como lo vivió, sea o no sea esa la verdad, pero ellos lo cuentan como lo vivieron, y ellos, aunque no sean investigadores, experimentadores, ellos se delatan contando unas cuantas experiencias que vamos, resumiendo, no tiene que ser experimentadores todos los que yo invite a este canal, igual que a ti, Gemma Marcos, etc, que también me vale personas que no investiguen, que tienen que ser personas leales, legales, y ya está. Y ese creo que es el último. Que vayan con la verdad, que cuenten lo que han vivido. Y es que el testimonio, que no hemos hablado de ello en ningún momento, el testimonio de las personas que viven estos sucesos, también es que es una parte muy importante. Eso es. A ver, cuando te lo cuentan, no puedes dudar de que te está mintiendo. Es que te lo cuentan y sabes que es verdad, por cómo, lo que tú dices, ¿no? Lo notas en la mirada, en cómo lo dice, en cómo... Oye, que no fuese otra cosa que tenga como todo, ¿no? Pues no quita, ¿no? Pero es interesante tener, yo creo que es de lo mejor, los testimonios, tanto de un lugar, de los enclaves, si has vivido en esa casa o sanatorio, si has tenido a tu padre, a tu abuelo, si has vivido algo, eso es muy interesante. Es que fíjate, por ejemplo, hay un caso, conocí a una persona hace años, me estoy acordando ahora, como ha mencionado a mi amigo Alex, Alejandro Sarabia, él puede contar un caso de una experiencia extracorpórea producida porque la ha provocado él, o sea, la ha ido entrenando poco a poco. Pero es que hay testimonios que han vivido experiencias extracorpóreas y les ha dado miedo, literal, miedo. O sea... porque desconocen lo que es, claro. Por eso... vaya. Eso es. El compañero Juan Antonio, por ejemplo, el de Omega 4, hice con él, que todavía no lo he publicado, pero he hecho otro de tú a tú con él, y él mismo lo dice. Ya me adelanto antes de publicarlo. Él mismo dice que él tuvo una experiencia extracorpórea en la cual se vio fuera de su cuerpo. Le dio miedo y se volvió a meter, por decirlo de una forma rápida. Lo primero, le honra decir que pasó la palabra miedo. Para mí, le honra a las personas que lo reconocen. No se te van a caer los anillos.
no te quita de ser menos que otras personas. Todos pasamos miedo en algún momento de nuestras vidas y en muchos. Sí. Hasta experimentando o en un sanatorio, lo que sea, puedes pasar miedo. Porque no sabes, te puedes sugestionar de la manera. No, es que es miedo a lo desconocido. Somos humanos. ¿Qué te pasa? Como nos pasó en la barranca a nosotros, que salimos corriendo de ese pasillo famoso. Claro, estás buscando ese fenómeno y para una vez que pasa sales corriendo, pero es que no sabes cómo vas a actuar en ese momento. Hay que saber cómo reaccionaría cada uno. Hay que saber cómo reaccionaría cada uno. Exactamente. Ahí. Eso es. Y a lo que quería decir, terminando con lo de Juan Antonio, es de que le honra que lo primero reconozca la palabra miedo y lo segundo que quería llegar con ello es de que hay personas que lo entrenan, lo trabajan y con mucho tiempo posterior saben, gracias a ese entrenamiento, hacer una experiencia como es una experiencia extracorpórea, esos viajes astrales, etc. Pero hay gente, que es lo que a mí me hace pensar, y no dedujo que algún día lo intente aprender, es que sin buscarlo, lo viven las personas. Hablas con un compañero de trabajo y te dice, sí, yo una vez tuve una experiencia extracorpórea, llegué hasta la puerta, me di la vuelta a la habitación y me vi en mi cuerpo durmiendo. Y es que, claro, es que te hace trabajar porque dices, bueno, la mente humana, ese 10%, como tú muy bien has dicho, lo sabe entrenar, pero es que el otro 90% lo está viviendo en X tiempo, pero existe, el fenómeno existe, es que es lo más importante para mí. Claro, ahí está, es que no sabemos lo que es, pero pasa. Lo que yo quisiera saber, si esa experiencia, si es como una sensación de sueño, de vivir un sueño, o es que realmente se ven. Si se puede decir entre un sueño o si lo estás viviendo realmente, no sé. Es algo que es un tema... si ellos lo pueden explicar. Sí, la verdad es que eso es informarse, formarse, pero yo sí creo que la mente humana pueda hacer esos viajes, vamos a decirlo así. Es interesante, es muy Cuando interesante. La gente lo vive, estoy seguro que sí. Mira, lo que tú sabes que estoy haciendo me está impactando porque no voy a decir todavía lo que estoy haciendo, pero me llama mucho la atención que experiencias que te lo cuenta una investigadora en Barcelona son muy parejos, las vivencias, la experiencia que ha tenido con un compañero de trabajo, con un amigo tuyo que no es experimentador y le conoce de años. Coincide. Es lo que a mí me llama tanto la atención. Otro caso, por ejemplo, de la persona que menos te lo puedes esperar. Tú, por ejemplo, has escuchado, Juan, la vivencia de El hombre del sombrero y la capa. Sí. La has escuchado en podcast y lo has leído de la radio, etc. Vale. Pues hace poco me contó una persona ya mayor que de estas cosas para nada ha leído en su vida, para nada se ha formado. Bueno, pues en su habitación vio a un hombre, una sombra con sombrero y con capa. Me he metido un poquito en la información. Viene desde la época, con tribus, o sea, mundialmente te hablo. No te hablo que no es de ahora, ni es una historia que se ha montado en internet. Eso es. También dicen que está relacionado con la parálisis del sueño, ¿no? También. Con la parálisis, sí. Hay gente que lo ha visto. Es correcto, justamente, eso también lo leí. Es a causa de la parálisis del sueño, dicho por expertos también, lo que acabas de mencionar tú. Pero que fíjate que... ¿Y qué significado tiene? Yo no lo sé, no lo sé. Ni yo. Lo que sí te digo es que si viene de antaño, desde tribus,
y que una señora te lo cuente cuando no está formada en estas cosas, ¿no? Ni formada, ni informada, ni nada, y que tú lo hayas leído o escuchado, que hasta en los hospitales, y que ella no lo ha soñado, no ha sido en estado onírico, porque eso también dicho por expertos, como tú has dicho, ha sido en parálisis del sueño, o sea, estando en estado onírico, Juan. Lo que yo te acabo de mencionar es que lo ha visto despierta, en su habitación, cuerpo presente, la sombra y un señor con sombrero y con capa. He leído casos de hospitales, he leído tal. Esta señora no tiene ni idea de nada y sin venir al caso de quien menos te lo esperas, te cuenta un caso que lleva existiendo desde los anales de la historia y te lo cuenta una persona que ni se forma ni se informa, como he dicho anteriormente. Es que sí. es muy relativo, es que es un caso, son casos que te vas... Es que no sé si encajarlo también como visitantes de dormitorio, porque siempre se da en los dormitorios o... No, y en hospitales también. En hospitales, Sí. Pero es curioso, es curioso. No sé el significado que puede tener ese personaje. Júntalo como tú quieras, Juan, pero piensa lo que te acabo de decir. Tú muy bien lo has dicho, porque lo he leído yo también por expertos, que pueden ser mediante sueños, pueden ser acompañantes de dormitorio, lo que fuere, pero en estado onírico, es como lo mencionan. Pero es que esta señora, igual que otros casos han habido, que también los han visto en cuerpo presente. O sea, que no es todo en sueños. O sea, si unos lo ven en cuerpo presente, en la vida real, y otros lo ven en sueños, también puede ser en la vida real, entiéndeme. Entonces, voy a aprovechar la pregunta. ¿Los sueños son, Juan? Buena pregunta, es que me lo complicas, ¿eh? Hombre, te estoy mezclando los dos, el mismo caso en dos temas. Yo hasta ahora los sueños a la hora de dormir y prefiero estar con los pies en la tierra. Y lo que vivo, a mí soy una persona que creo lo que veo. En primera persona. Está bien, cuando te cuentan los testimonios y todo, claro que sí que se les cree, pero yo hasta que no lo vivo, no puedo decir que... Por eso vas a experimentar. Creo, ¿no? Es, por ejemplo, en un tema que no hemos tocado, la Ouija. También. El tema Ouija, nosotros solemos llevar la tabla Ouija y experimentamos con ella. Uy, eso siempre. Yo lo desconocía. Cuenta, lo desconocía. Sí, pues siempre, pero solo una, y está grabado, lo tenemos el vídeo en nuestro canal, en el lugar menos pensado, en un piso de León. Una chica nos llama que dice que es sensitiva y que ve cosas en casa, varias figuras, y que tiene varios fenómenos, las puertas que se mueven y tal. Bueno, vamos allí, la tarde muy tranquila. Estuvimos por la tarde allí tranquila con ella, haciéndole preguntas y tal, haciendo pruebas, y la verdad que nada, no pasaba nada. Y sacamos la tabla Ouija, pues estuvimos 15 minutos con el dedo allí puesto en el vaso y no se movía. Y yo, bueno, pues en otro sitio que no se da, como en otros tantos. Y a los 15 minutos pues empezó a moverse. Se presentó una supuesta entidad de una mujer que había muerto de una enfermedad, de cáncer. Y bueno, respondía, pero luego es que cambió a un hombre que decía ser el novio de esta chica. Coincidía con el novio de esta chica. ¿De esta chica te refieres? La que os abrió las puertas de la vivienda, ¿te refieres? ¿Quién? ¿Cómo?
cuando has dicho el novio de esta chica, para yo ponerme en situación, ¿te refieres a la chica a la que os abrió las puertas de la casa o de la señora que murió de cáncer? No, la chica, la dueña de, bueno, la que tenía en alquiler el piso, la que era sensitiva, supuesta sensitiva. Vale. Yo siempre lo voy a dejar en supuesta. Pero bueno, empezamos te repito un poquitín. Empezamos la sesión Ouija, 15 minutos. Entró en la entidad de una mujer que había muerto de cáncer. Vale. Estuvimos haciéndole preguntas y respondía. Sí. Y al rato, a continuación, aparece un hombre que dice ser el novio de esta chica, de la que tenemos ahí en la casa. Esa era mi pregunta. Y dice que está ingresado. Y era cierto que estaba ingresado. Dice su nombre, dice de dónde vivía, da varios datos sobre él y todos coincidían. Queríamos quitar el dedo del vaso para descansar y decía que no. A mí no me dejó en una hora quitarlo. Yo no sé si aquello... Yo pensé que era ella, la chica esta que movía el vaso. Pero bueno, pues a ella le dejó quitar el dedo y nos quedamos Abel y yo. Y respondía las mismas preguntas que le habíamos hecho antes. ¿Cómo se llamaba el chico? Coincidía todo. El vaso se movió a una velocidad increíble. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, que no era ella. También coincidía con nosotros. O sea, se movía éramos nosotros. Por eso que hay que vivirlo para decir que la tabla Ouija funciona, que es verdad, que no es lo del sistema idiomotor, ¿no? Que tanto se habla. Yo lo descarto, vaya, por lo vivido. Pero es que solo me pasó una vez, no me pasó más. Pero para indagar un poco más, Juan, me ha encantado el ejemplo, las cosas como son. Pero, a ver, o es porque estoy cansado, porque ha sido terminar de trabajar, cenar y hablar contigo, y llevo todo el día tal y estoy cansado un poco, a lo mejor, pero me estás diciendo que la interactuación que tuvisteis vosotros fue con un ser vivo. Mira, pues no. Estaba ingresado, de hecho. Estuvimos haciendo la sesión con esa entidad, yo creo que fueron 2 horas y media, 3. Sí. Y respondía. Y le preguntamos repetitivamente si era esta persona. Y siempre decía que sí. Y es más, un dato muy curioso. Decíamos, ¿pero a qué hora? ¿Cuánto llevas fallecido? Y primero decía 1 hora. Al pasar la hora, se lo volvimos a preguntar. ¿Cuánto llevas fallecido? Y decía 2. O sea que interactuaba con nosotros y nos quería engañar. Luego al final dijo, para despedirse, cuando conseguimos por fin que se fuera, dijo que no era. Y ahí se quedó. Y nosotros nos quedamos, bueno, llevamos aquí 3 horas para que nos diga esto. Claro, es que, o sea, era un burlón entonces. Era un burlón que nos tuvo enganchados 3 horas. Claro, es que... Pero es que lo raro es que, que la chica tuviese el dedo las 3 horas allí puestas y nos hubiese engañado, vale, pero es que nos fuimos quitando. A mí me costó trabajo soltar el dedo y que me dejara. Fíjate. Porque se sabe que no se puede soltar el dedo del vaso sin que te dé permiso. Claro. No, y que también se quitó ella encima. Y sí, ella se quitó. Y seguimos Abel y yo y respondían las mismas preguntas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se apellidaba? ¿De dónde era? Además era un chico, me parece que era sueco, de un pueblo de ahí, que no era de aquí. Fíjate, qué bueno. Qué apunte más interesante. Fue una experiencia que no la hemos vuelto a vivir.
Y lo hacemos siempre que vamos a los sitios. Es que me parece, Juan, muy interesante porque, a ver, a razón de mi pregunta, cuando te decía de si por el cansancio no me estoy enterando, es porque has dicho anteriormente que estaba ingresado, de verdad. Entonces, el chico estaba ingresado. Por eso te he dicho lo de que si era un ser vivo, que era una persona humana viva, pero estaba en coma o algo, es lo que yo te quería preguntar. Pero claro, me dices que al final del todo era un burlón que sabía la vida de la pareja de la señora de la vivienda, pero al final se delata diciendo al final que es un burlón. Y le costó esas 2 horas y media, 3, se delató y dijo que no. No he escuchado ese caso en mi vida, vamos, en mi vida. No, sabiendo pues mira, está el vídeo en nuestro canal, es un poco largo y puede ser cansino, pero resulta interesante, ¿eh? Pues lo voy a ver ese me interesa mucho. Bueno, también me llamó la atención que dice la chica, toma, coge mi número, coge mi móvil, y le preguntaron el número de teléfono de la chica. Pues resulta que dijo las 3 primeras cifras. A la cuarta ya falló, pero a las 673 me parece que era, salió en la tabla. Yo no estaba, yo no estaba en la tabla interactuando. Me parece que era Abel y ella. Fíjate. O sea, y coincidió. Pero fíjate por qué me gusta este dato. No es por darte la razón continuamente, no me malinterpretes. Me interesa este dato también porque, aun estando ella, si ella fuese una farsante, ella te puede decir dónde está ingresado, en qué capital, en qué población, en qué tal. Ahora, el número de teléfono, venga, el número de teléfono, perfecto. No, ahí tú estabas fuera, estaba Abel y estaba ella, y ahí falló. O sea, no fue todo a la perfección exacto. No fue a la perfección. También te puede hacer dudar un poquito, ¿me entiendes por dónde quiero llegar? No es ser mal pensado, pero puede dudar un poquito. Pero es que mira, ahí falló. O sea, que fue real lo que vivisteis, te quiero decir. No, yo lo pongo, siempre pongo el 99,9% de que era real. Voy a dejar un 1 ahí y me quedo, y creo que es mucho. O sea, hubo interactuación clara. Pero bueno. También es un momento que nos marcó. Bueno, los momentos que nos marcaron los pusimos en el vídeo prácticamente. Bueno, vivencias tenemos muchas, pero es que ese momento en ese piso en León, que no se ha vuelto a repetir. Si te digo verdad, lo que sí puedo decir que la chica sí que era canalizadora. Siempre se necesita alguien que canalice en las sesiones, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, a día de hoy no sé si era sensitiva o no era sensitiva, pero que algo aportaba, ¿no? A la sesión, que nosotros no. Lo que sí me gustaría aprovechar contigo, Juan, es que igual que estamos hablando abiertamente lo que es a la hora de experimentar, ir a un enclave abandonado, no abandonado, con permiso de investigación, sin permiso de investigación, y ahora has tocado el palo de la Ouija, que me parecen palabras mayores. Lo primero, para quien desconozca el significado de la Ouija, quiere decir Ouija. La Ouija significa sí en francés y sí en alemán. Y ahora te dejo a ti. Me gustaría, Juan, por favor, que si quieres, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, cómo se inicia, lo que es con la tablet, el vaso, etc., la planchette. Pero a lo que quiero llegar es de que explique lo que expliques, cómo es el proceso cuando hacéis una sesión con la Ouija. Lo que sí me gustaría también es que aconsejes, es un 2x1 lo que te pido, ¿vale? Explícalo como tú quieras, como lo hacéis vosotros. Yo no digo que seáis expertos ni que seáis noveles, pero sí quiero decir que cómo lo hacéis vosotros, me interesaría saber cómo lo hacéis, pero también recomendar un poquito de que, oye, esto no es un juego de niños, esto no es un juego, cuidado, da algún consejo si eres tan amable.
Sí, en eso te doy la razón, pero tanto el consejo vale para la Ouija como para la hora de hacer las sesiones psicofónicas, como de ir a Eso un es, enclave, como de todo lo relacionado. eso No es es. un juego, hay que tener los pies en la tierra, saber que es una experimentación y la experimentación se termina y ahí queda. Luego toca la parte de realizar, de revisar los resultados y todo, pero tiene que ser como recoger las pruebas y ya está, punto. Nada más. No te puedes Explica un poquito más obsesionar. Juan, intenta por favor explicar qué quiere decir ahí queda. No obsesionarse con la experimentación, ni cuando, por ejemplo, escuches una psicofonía o se mueva por ejemplo, el caso de la Ouija. Si alguien te habla y te dice, o sea, si responden a algo inteligente, algo personal tuyo o cualquier cosa, claro, hay que tener en cuenta de que antes de ponerse no te vaya a afectar, no Eso te vaya a es. afectar de Por esa eso manera. señalaba mi cerebro, la Hay que psique tener la humana. mente fría y cuando termina la sesión que queda ahí la sesión, no ha pasado nada. Abrir un portal y cerrarlo, pero la psique humana Como no sufrir. experimentación, hay que tomarlo como una experimentación, no hay que llevárselo al terreno personal nunca. Sí, señor. A ver, que todos nos podemos sugestionar en algún momento, eso está claro, pero no todo el que entre en este mundo, que parece fácil de ir a un lugar y grabar y punto, y aquí me lo paso yo bien, no es así, no es así. Eso ya no es experimentar. Eso Todo el que quiera pasar miedo, mira, pues lo acepto. No es la primera vez, y tú lo sabrás, de estar en un lugar y entrar un grupo de 5 niños allí a meter miedo y tal. Es que no es el lugar, no es el lugar. Eso es. Por mucho que te guste. Eso es, pero como me he sentido en la obligación de que puntualices un poquito las cosas, ¿por qué? Porque estamos hablando de... y bien puntualizado porque yo soy el primero que lo diría también, La Ouija ya es también abrir ahí un canal, una puerta muy seria. Para mí son palabras muy mayores y he disfrutado lo que has contado porque me parece un caso muy interesante, reitero. Sí, pero a ver, también... tampoco somos lo que decías tú antes, ¿no? Que no somos expertos. Me trabo. No somos expertos en ella. Pero sí estamos aprendiendo y queremos ver cómo si la podemos llevar al terreno de la experimentación, porque yo creo que está al mismo nivel de las psicofonías, de la spirit. Oye, ¿por qué no decirlo, no? Porque estás haciendo preguntas constantemente, ver, intentando que te respondan. La Ouija, la tabla Ouija, es lo mismo. Eso es. Pero bueno. Sí, lo importante yo creo que es eso. Que el cine hizo mucho daño. Por supuesto, por supuestísimo. Joder, Paco Azorín es lo que dice, que lo suele decir él. Sí. Y él, mejor que nadie, lo puede decir, que él sí que es un experto, ¿no? en las tablas y lleva muchos años con ella haciendo pruebas y él sabe bien cómo el límite, hasta dónde hay que llegar con ella. Eso yo creo que es principal. Mira, don Francisco Azorín, Paco Azorín, saludos desde aquí, por supuesto. Este año le conocí en persona. Fue en febrero, en el simposio de la SEI, y además de una bella persona, también un profesional, por supuesto, habló este año de la ouijafonía. Es un tema interesante también para estudiar, yo creo,
la ouijafonía. Pero dejando ese tema aparte, opino que lo primero ante este tipo de experimentaciones es respeto, como a todo en la vida, creo yo. Pero yo quería puntualizar este tema, porque como muy bien has dicho tú, yo lo quiero mencionar en ese sentido de que sea, como tú has dicho, la Ouija, sea mediante ordenador, sesiones parafónicas, sea la Spirit Box, sea, con lo que fuere, pero además de ir con respeto a los enclaves, o a cualquier vivienda encima que te abre las puertas, agradecer de por vida la confianza. Nosotros también hemos vivido situaciones en viviendas ajenas, pero a lo que yo quería llegar es a eso, es de que intentar, si alguien joven está viendo este vídeo, que aunque hablando muy humildemente, la voz de la experiencia, no porque seamos expertos ni tú ni yo, pero hemos tenido más de una experiencia paranormal, pero a esa persona joven que esté viendo el vídeo, que de verdad, además de ir con mucho respeto, cuando finalice la experimentación, sea cualquier tipo de aparatología, lo que hemos dicho anteriormente, si tú has vivido fenómenos paranormales en un enclave o has obtenido resultados parafónicos exactamente igual, has tenido fenomenología en el enclave, utilice la metodología que utilice cualquier grupo o dos amiguetes solos que se vean a un sitio. Cuando ya cojas el coche y vuelvas para casa, mi recomendación es no volver sugestionado. O sea, es lógico que salgas emocionado por lo que has vivido, asustado, contento, lo que fuere, pero es normal, somos humanos y vas recordando en el coche lo que hemos vivido. Y gracias al comentario de uno y al comentario de otro, pues te has dado cuenta el detalle de tal, y tú de este, y al final compaginas las vivencias y va más acorde la situación, lo clara que ha sido la fenomenología. Pero aún así, mi recomendación es que después de todo lo vivido, cuando finalice ya todo y vayas en el coche y ya vayas a tu casa, que esta no trabaje. Que la psique humana es muy peligrosa y como venga sugestionado de a ver si me he traído a esa posible entidad, ese fantasma viene conmigo, me acompaña, ser acompañante. Eso es el peligro. Ese es el peligro. Tú tienes mucha más experiencia, deduzco ya, con lo de la Ouija que yo, por supuesto, pero sabes, imagino, abrir ese canal, esa puerta, pero luego me gustaría que puntualices, que expliques cómo cerrar ese canal, esa puerta, con esa interactuación que has tenido, en este caso un burlón. Pero, ojo, a esa persona joven o mayor que esté empezando, que cierre la puerta de la tabla de la Ouija, esa interactuación, pero que no venga condicionado, sugestionado a su casa, porque si no va a sufrir. Hay muchas personas que se han sugestionado tanto, hay casos reales, ¿vale? Pero hay un porcentaje también interesante que se han sugestionado tanto que hasta han llegado a suicidarse o han tenido problemas físicos. Entonces, cuidado, que son palabras que tú y yo hablamos por cuando he dicho la voz de la experiencia, pero sin chulear, no se me malinterprete, pero creemos que sabemos un poquito lo que hacemos y sabemos de la psique cómo utilizar, practicar lo que practicamos, y cuando volvemos a casa sabemos que seguimos con nuestra mujer, nuestros hijos, o nuestra pareja, o nuestro gato, nuestro perro, y ya está. Y hasta la próxima experimentación. Ahí tiene que quedar ahí. Y la persona que, lo que tú dices, es muy peligrosa la tabla Ouija, y la persona que quiera probarla, que sepa que ante todo que no sea sugestionable por cualquier cosa. Eso es. Que no puede tener, a lo mejor no tiene resultados, porque es que yo ya te digo, nosotros nos ha funcionado solo una vez en estos 5 años que lo llevamos intentando. 5 años, una vez al mes, que es cuando hacemos las investigaciones, tú me entiendes. Sí, que es cuando salimos a realizarlas, y solo nos ha salido una vez. Es difícil
Pero bueno, si ya hay alguien que empieza a mover el dedo y tal, pues siempre puede pasar que se sugestione la gente, ¿no? Ya sabes. Simplemente con meter el susto, a lo mejor ya está liada. Yo soy una persona, Juan, que lo reconozco, soy muy desconfiado en estas temáticas, pero no que desconfíe de ti, no me malinterpretes, sino que desconfío en el sentido de que yo entiendo que esa unión de energías, cuando se pone el dedo en el vaso, el movimiento, pero soy muy desconfiado, lo siento. Y pienso que inconscientemente la psique, vamos a profundizar un poquito, ¿vale? Creo que alguien inconscientemente y por desgracia conscientemente otras personas mueven el vaso, ¿vale? Es mi opinión. No digo todas, digo en algunas ocasiones. Entonces, en algunas. Entonces, por eso hay que vivirlo, hay que intentarlo y probar conscientemente, es lo que tú dices. Claro, pero a lo que quiero llegar, imagínate que soy 5 y mi ejemplo es que de esos 5, inconscientemente uno está tocando el dedo, como todos, pero inconscientemente está moviendo, está llevando esa sesión él sin querer, sin ningún tipo de maldad, pero la está llevando. Entonces, lo que yo te quería comentar, también he escuchado casos de que han hecho la sesión, pero no ha pasado nada, como tú también has dicho, y te honra reconocerlo, pero luego ha habido momentos que el vaso se ha puesto a moverse solo sin que haya ningún dedo en el vaso. Eso dicen que suele pasar, sí. Esa sesión, Juan, es la que a mí me apasionaría interactuar con el fenómeno, ¿no? sin yo tener el dedo puesto ahí. Porque estamos tú y yo, un compañero de mi grupo, un compañero de tu grupo y una señora que gustosamente nos ha abierto las puertas de su casa, y yo confío en vosotros dos y en mi amigo y en la señora, que es la interesada. Pero aún así, inconscientemente uno de los 5 podemos estar haciéndolo sin querer. Entonces... Sí, pero sin querer, empezando de que yo, por ejemplo, yo con mi compañero Abel y mi compañero Juan, los 3 estamos conectados y sabemos que nadie va a mover el vaso si no es que el vaso se mueva solo, vaya. Y si es inconsciente, lo van a decir. Yo ahí me aseguro 100% de como ellos se aseguran conmigo. Sí, pero Juan, entiéndeme, si yo no desconfío ni de ti ni de tus compañeros, si yo lo que estoy queriendo decir cuando digo inconscientemente es que, mira, me meto yo en el tema, mi amigo y yo, mis amigos de Misterios Dagian y yo, lo hacemos, yo pongo también la mano en el fuego, otra forma de hablar como tú, le pongo la mano en el fuego de que ninguno va a hacerlo conscientemente. Y si se mueve, ellos inconscientemente van a decir que habrá sido inconscientemente. Pero es inconscientemente, entonces yo ya soy un desconfiado en ese tema. Por eso te digo, ¿no sería mejor, pregunto, no sería mejor, tú sabes alguna forma de trabajarlo, o si existe, yo lo desconozco, pero yo me creo más 100%, ahí sí que no es 99,9, ahí es 100% para mí el estar visualizando, lo grabes con videocámara o no, pero estás tú visualizando cómo ese vaso se está moviendo en el tablero y no hay ningún dedo, ninguna energía que esté pudiendo moverlo. Hombre, si eso pasa también me gustaría grabarlo, pero yo lo que te puedo decir es, cuando se está realizando las sesiones, se ve si es forzado el movimiento del vaso o no, porque la velocidad que suele coger el vaso, yo por lo que he vivido en ese momento, no es intencionado, va a las letras y te las vas señalando, y eso no es una persona que lo esté dirigiendo. No sé si es la gente o qué puede ser. Pero intencionado puede ser moverlo una rayita así,
un centímetro o 2, pero que vaya de letra a letra, de lado a lado del tablero. Inteligentemente. Sí, ese juego que tiene, ese movimiento y de repente empieza a girar alrededor buscando letras y tienes que decirle para, se queda clavado en el centro del tablero, hay que vivirlo, ¿eh? Sí. Entonces ahí te das cuenta de que pues, todo mi respeto, la verdad. Nadie que lo mueva. Qué bueno. Yo desde mi punto de vista. ¿Y algún efecto, ha visualizado, habéis vivido algo físico? O sea, hacer la sesión, pero además de hacer la sesión, ver algo, o sea, esta pregunta no es, yo creo que es interesante también, que algo que hayáis visualizado que se haya elevado, que se haya caído un plato, cualquier cosa. No te estoy hablando de películas, te estoy hablando de la vida real. En ese aspecto nunca lo he vivido, Nunca lo he vivido. Por eso te digo, no son películas. Sabes que en la vida real han habido casos. Sí. A ver, son... No sé si tiene que ver por el tema de la sesión o ya entra dentro de ¿cómo se dice? De un poltergeist, ¿no? Que puede ser la persona que que sea la persona que cree el fenómeno. O telequinesia también. O telequinesia. Movimiento de objetos. Si es que te das cuenta, Juan, compañero y amigo ya, la de cosas que son nos va a explotar el cerebro al final. Es que es una temática tan profundamente, tan abierta. Tan amplia y que no sé, queremos tocar todos los palos, pero es increíble, es imposible. Y a la vez es encantador, hermoso, es aprendizaje puro. Y me ha sorprendido lo de la Ouija, no me esperaba yo que iba a hablar contigo esta noche de la Ouija, lo desconocía. Pues mira, para una vez que nos sale, una experiencia te puedo contar, ¿no? Y me gusta porque te veo, me transmites seguridad de que lo viviste tal cual, que fue inteligente. Sí, yo lo puedo transmitir tal cual y no dudar de que porque las personas con que las hago es de mi confianza, ya te digo que la única persona, y no es por desconfiar, pero podías confiar, era de la chica, pero nos quedamos Abel y yo mano a mano y respondía lo mismo, es que respondía lo mismo. Y aunque si llega a decir otra ciudad, cualquier cosa, pues dices, mira, claro. Pues... Y aunque sea burlón, te iba a decir, hubo fenómeno, hubo fenomenología, hubo resultados más que claros. Sea burlón, sea lo que fuere, la entidad, pero que no era ninguno de los tres. O sea que el fenómeno existe. Es que, igual que en una investigación parapsicológica, cuando vamos a investigar enclaves, es que está claro, Juan, es que para mí el fenómeno actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y es caprichoso. Muchas veces, mira, en la Barranca, por ejemplo, ya lo hablé con Guillermo y en el libro lo comento también, pero ¿no te ha pasado alguna vez, no habéis vivido alguna sensación tan clara como te estoy diciendo del fenómeno actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere? De un ejemplo básico de que, por ejemplo, bueno, pasó en la Barranca, pero te voy a poner uno que me viene así a la mente ahora en primera. Coges, está un grupo de 6 personas, dos hablando, otros 2 hablando, y justamente estás con alguien, te agachas a darte los cordones y enfrente ve una fantasmogénesis. Y ninguno lo ha visto. Y justamente en el momento que tú te agachas, esa persona... En ese momento o no tienen las cámaras preparadas o... Ahí. Sí. Suele pasar muchas veces. O simplemente, mira, me estoy acordando, en la Barranca no, pero en la colonia General Varela, me acuerdo que estábamos en el edificio de oficiales, porque aparte, bueno, para que se sepa, la colonia al principio fue sanatorio, luego fue colegio, donde estaban los hijos
de los militares. Y luego ya en el 80 se cerró, en 80 a finales de los 80 se cerró y estuvo los militares allí custodiando lo que era el complejo. Y cuando me parece que en la época en la época de que fue colegio también había militares y en uno de los edificios que se oficiales era donde vivían. Pues ahí, en la planta baja, estábamos, no sé si estábamos cenando, me parece que estábamos cenando, pero teníamos los detectores de campos, los teníamos puestos en una ventana y sí estábamos grabando, pero no estábamos haciendo caso. Teníamos la cámara puesta, pero estábamos cenando. Cuando más desconecta. Sí. Y creo que estábamos hablando de películas, de miedo, que si el demonio, y fue nombrar el demonio y sí empezar a saltar los detectores de campos, sin más. Fue hacerle caso y desaparecer. Ya no volvió a saltar. Qué bueno. Al rato volvimos a cenar, tal, seguimos hablando, pero ya intentamos meter la palabra demonio por medio a ver si se volvía a repetir. Se repitió otra vez, pero más no. Ahí ya no volvió a saltar. Fíjate. Así que entonces... Es que es verdad, es que cuando sucede, en muchas ocasiones no estás grabando. Y cuando ya te has dado cuenta del detalle, como tú estás diciendo muy bien, ya lo haces provocándolo a posta, siempre sin faltar el respeto, siempre con educación, pero tiras la pullita ahí a ver si sucede otra vez, se presencia ese posible fenómeno de nuevo y ya no vuelve a suceder. Cuesta mucho que vuelva a pasar. Es que es inteligente. Es que en el tema UFO, hace poco hablando con un buen amigo, en el tema UFO más de lo mismo, Juan. Ves algo, te agachas para coger el móvil y una de dos. O ya no está, esa presencia ya no está, o cuando coges el móvil, a mí me ha pasado, lo juro, y no es el caso ahora para contarlo, pero a mí me ha pasado el coger el móvil y cuando voy a grabarlo sigue estando ahí, pero el móvil se me queda bloqueado. Suele pasar. Y sea lo que fuere... ¿Será que hay muchas imágenes de ovnis que están difuminados porque apenas da tiempo a captarlos? Sea lo que sea, no lo sé, pero yo te puedo decir que sea UFO o sea parapsicobiofísica, en muchas ocasiones, y eso que, jolín, tú mismo lo tienes, muchos años, igual que nosotros, pero que para mí ya son años, la verdad, pero aún así, lo más claro, por lo menos nosotros, ha sido a la hora de reproducir una grabación, sucede un fenómeno como el arrastrar de muebles, pasos, correr, pero no estás grabando en esos momentos, estás reproduciendo la grabación. Cuando pasa lo del sensor de movimiento de RUS, como hemos dicho al inicio, no estábamos grabando, estábamos cenando. Son momentos que sí, que puede decir alguien, bueno, pues tener unas videocámaras, pues en esa época no habían, o había una pero no está grabando en esa zona y estaba en la planta baja. Pero lo más claro, hay cosas que sí hemos podido grabar y presentar, o aunque no se presente da igual, pero, jolín, las más fuertes, la mayoría, el fenómeno no te deja que lo captes, pienso yo. No, y tú, fíjate, ahora que lo nombras, nosotros cuando lo de la barranca, sí lo grabamos, tuvimos la gran suerte de grabarlo, pero es que lo ves y en mi cabeza no se reproduce tal y como lo viví. Eso, me lo imaginaba. Sí. Dices, bueno, sí, se oyen los ruidos y tal, pero yo es que lo tengo grabado en la memoria, cómo fueron los pasos, cómo fueron los movimientos como si fuera arrastre,
cómo venían hacia nosotros y bueno, hay que decir que en el piso de arriba, en la planta de arriba, que por eso también no es que nos asustamos, pero tomamos precaución y salimos corriendo. En el piso de arriba, en una de las habitaciones, había un charco de sangre. No sé si por algún ritual, y bueno, por lo que se dice en la barranca, si tienen ido a hacer rituales y hay es muy conocida la barranca. Este tipo de sectas, ¿no? Sí. Entonces, no sabes lo que es. Y a mí me han dicho eso también, de hacer rituales, especialmente, además de la barranca, en el que hemos nombrado anteriormente, en el Viana de Cega, Valladolid. También me lo han dicho. Y sí, mira, bueno, lo único que he visto ha sido la cruz a la entrada de la capilla, pero esa lleva mucho tiempo allí dibujada, como el pentagrama también de Agramonte. Sí. También, que ese me acuerdo yo que le habían puesto una puerta encima cuando estuvimos nosotros en el 2013, el 14, perdón, y se la quitamos. Ese era algo que no le gustaba. ¿Has estado en Belchite? No, Belchite no he tenido la suerte. Que te iba a comentar, que me acabo de acordar a la hora de grabar y tal, como estábamos hablando anteriormente. Fíjate, las 2 veces que yo he escuchado, más claras que yo recuerde, voces en directo, ninguna de las 2 se estaba grabando. Una fue en Viana de Cega, por el pasillo, y todos escuchamos ese hola, lo conté en el simposio que me sacó a la palestra don Pedro Amorós para contarlo, y fue en el Viana de Cega, en el pasillo, y todos escuchamos al unísono, para no extenderme ahora, pero todos escuchamos hola en el oído derecho. No íbamos grabando. Y el otro fue la primera vez que yo fui a una experimentación paranormal. Conocimos a un grupo en el cual estaba, que es presidente aquí en Madrid de la SEIP, David Sentinella, saludos desde aquí, la cóbula de la brújula tiene, y hace años que lo conocemos, la verdad, hace años. Pero bueno, saludos desde aquí, por supuesto, a David. Entiende mucho este señor, tiene mucha experiencia, la verdad, y para mí fue un privilegio conocerle. Y fue la primera vez que fui en plan, en serio, ¿vale? A conocer cómo era el mundillo. Y ahí escuchamos claramente una voz femenina tarareando, y a las 3 de la mañana, y decía así: la, 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 la. La, 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 la. Esto durante 10-15 segundos cantándolo continuamente, todos con el cuello girando al pasillo donde provenía ese sonido, ese tarareo de una voz femenina infantil. Había una videocámara con trípode enfocando. Estábamos grabando una sesión en una estancia, en el salón, y te puedes creer que todos con el cuello, como he dicho anteriormente, mirando hacia el pasillo, reproducimos esa grabación y no se captó esa voz en directo, ese tarareo. Revisaron la videocámara con trípode en el pasillo donde provenía esa voz en directo, ese tarareo, y tampoco lo registró la videocámara. O sea, te quiero decir, fíjate cómo es el fenómeno, que tanto con videocámara y con portátil grabando, como por un pasillo escuchar en el mismo oído 10 personas, hola, voz masculina, y en ningún momento se grabó nada. Pero no se dejó captar por ninguna grabadora, ni portátil, ni nada. Sí que es curioso difícil, porque suele pasar que la psicofonía se puede captar en una grabadora y en otra no, pero bueno, que no salga en ninguna, es curioso. En ninguna. Yo mira, que dices de Viana de Cega, ahí sí escuchamos voces, mimofonías de una mujer, justo muy cerca del pasillo de la entrada. O sea, tienes la fachada
por donde se entra principal, subes unas escaleras, ¿Sí? tienes como un hall y luego tienes un pasillo, ¿no? ¿Sí? Y llegas no sé si es otro hall o se ramifica. Pues ahí justamente escuchamos una voz de mujer. Fíjate. Y Pues luego yo te desde estoy el hablando, sótano también. a ver si nos ubicamos, y para quien vea esto también, donde nosotros escuchamos la voz en directo es que puede ser así. Íbamos por el pasillo largo, que siguiendo de frente, llegábamos, Juan, a la terracita que hay encima de la misma puerta principal. Pues ¿Te ubicas? nosotros abajo, justo abajo. En Justamente la abajo. puerta principal, pero ya metidos subes las escaleras y tienes un pasillo y al fondo hay, no sé si se ramifica o hay otro hall, pero hay justo ahí. Fíjate. Pues esto fue lo que te digo, arriba ya de la puerta principal, la planta primera, y yendo hacia la terraza encima de la puerta de acceso de entrada general. Pero vamos, que hay fenomenología, que provengan de donde provengan, no lo sabemos. Yo a ver, yo fotos y de captar algo muy pocas veces, muy pocas. Pero en Viana de Cega, en el sótano, tengo lo que es un frame de un vídeo, de un momento de una de las grabaciones que estábamos colocando las cámaras, y justo en el primer segundo aparece, en primer plano está las piernas de mi compañero Abel, y justo detrás, al fondo del pasillo, se ve como una silueta de una niña. Hay gente que dice que, yo os he enseñado a gente y dice que ve más figuras, pero la más clara es la de esa niña. Qué bueno. Puede ser pareidolia, lo que tú quieras. Sí. Pero luego, en el lado derecho de esa foto, parece ser que aparece como otra cara, como una cara de mujer también. Uh-huh. Es de las más curiosas que tengo. Pero está muy bien que lo digas, puntualiza bien que puede ser una posible pareidolia, pero a causa del efecto óptico puede ser una pareidolia, pero para que la pronuncies, y eso que en vuestro grupo habéis hecho cientos y cientos de fotografías, que la puntualices es porque es interesante al menos. Y sí, también. Ya te digo, muy pocas las tenemos ahí señaladas como que hemos captado algo, ¿no? Yo esa la destaco porque se ve claramente. Y detrás no hay ningún graffiti ni nada que haga ese tipo de forma, ¿no? Yo creo que pasa eso, Juan. Para mí el tema fotografía no lo descarto, es muy interesante, por supuesto, pero hay muy pequeño porcentaje. Muy entre comillas, ¿no? Sí, sobre todo, total, vamos. Pero que a mí lo que más me impacta es eso, jolín, que el primer día que vas a un sitio en plan, en serio, con la mente abierta, creo, bueno, te voy a hacer la pregunta antes de contar nada. ¿Tú crees que el estado anímico es importante? Yo creo que influye, sí, influye. No es lo mismo, pero bueno, es que nosotros ahora vamos ya dispuestos a ver el enclave, llegas allí y ya vas emocionado. Sí. Lo que pasa que luego sí puede influir si estás afectado o no sé, si la cabeza la tienes en otras historias, a lo mejor no eres tan receptivo como si estás más pendiente de lo que estás haciendo. Puede ser, sí. ¿Y te has dado cuenta? Bueno, vosotros sois sois tres personas, pero cuando ha venido algún invitado o algo, o algún miembro del grupo,
¿te has fijado, personalmente has sentido en alguna ocasión que algún compañero o invitado, vuelvo a reiterar, pueda ser el detonante en una investigación, que gracias a esa persona es cuando más fenomenología, más fenómenos hay? ¿O depende quitando el caso que comentábamos antes de la Ouija, que yo creo que está claro que funcionó porque esta chica aportaba lo que era la Ouija. Lo normal en las veces que vamos a estos enclaves siempre vamos los mismos, Abel, Juan y yo, y yo creo que ninguno somos los detonantes porque muy pocas cosas nos pasan, pero porque yo te digo que también te lo quería comentar. Yo separaría el tema psicofonía en las investigaciones de campo. Yo separaría el tema psicofonía, que se puede, o psicofonía o ¿cómo se dice? Parafonía. Parafonía, mejor dicho. Tú habla como quieras hablar. Yo no quiero... Sí, pero es que no me salió la parafonía. Yo separaría el tema de las parafonías en las investigaciones de campo a esos fenómenos como pasos, olores, sombras, todos esos fenómenos. Porque las parafonías se pueden captar en cualquier sitio. Yo creo que se pueden captar en cualquier lugar. Pero los fenómenos, ese tipo de fenómenos, son propios de ese enclave. A no ser que las parafonías sean inteligentes, claro. Quiero entenderte. A ver, si vas al medio del monte, puedes obtener parafonías. Correcto, estoy de acuerdo en eso. En casa mismamente. Sí, estoy de acuerdo contigo de que hay resultados parafónicos donde sea. No tiene que ser siempre un sitio que haya lúgubre, que haya habido hechos trágicos ni nada. Puedes obtener como en casa, como tú muy bien has dicho, o en el campo, como yo he dicho. Pero quiero entender lo que has dicho bien. No tiene que ver nada con la fenomenología que haya en un enclave. A no ser que sea inteligente, que haya un nexo que esté vinculado con el lugar. ¿Y tú crees...? Pero yo lo separaría de esos fenómenos de pisadas y olores, sombras, que yo no he visto ninguna sombra, pero bueno. Vale. Yo lo separaría, lo pondría en otro lugar. Por eso digo que lo quiero entender, porque si oyes unas pisadas o ves una posible fantasmogénesis y haces una pregunta, imagínate, te he visto ahora mismo bajar la escalera y obtienes una voz parafónica clara, inteligente, no te digo un sí y ya está, ¿vale? Monosílaba no. Pero si se asemeja a todo, por eso digo que me cuesta entenderlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, a ver si me puedo explicar. O yo te he entendido mal. Sí. A ver, si es inteligente, sí habría ese nexo de unión con la fenomenología del lugar, porque te está respondiendo inteligentemente. Pero que no quieres generalizar el fenómeno de las parafonías se obtiene en todos los lugares, en cualquier sitio, a cualquier hora. Vale. Ya te he entendido. No sé si me... Sí. Que no puedes generalizar que los resultados parafónicos en un enclave sean igual a causa de esos movimientos, esos sonidos. Que no podemos generalizar, pero que hay casos excepcionales, que sean inteligentes, como tú muy bien has dicho. Ahora te he entendido. ¿Qué es lo que te iba a decir? Es que me estoy dando cuenta que al final el récord le tengo con Alex y al final le pillamos. Nos quedan 5 minutos. Oye, cuando quieras... Ya dijimos tú y yo el día que estuvimos 2 horas y media telefónicamente hablando.
Que el día que estemos ahí de cháchara, ya verás. No tenemos cuerda. Ya te digo. ¿Qué peligro? Sí, es que se veía venir. Lo que sí, me voy a negar a hacer un A3, ¿eh? Porque entonces ya... Ya ves. Madre mía, aquí hay carril para darle carrete, mejor dicho, madre mía. Y porque no llama al otro, a Abel, si no... También le da el palique. Bastante, le da bien, Sí, más hombre. que yo. A ver si hay suerte y ya se regulariza todo esto y nos vamos por ahí y nos conocemos, nos cruzamos en algún sitio, en algún enclave que intermedio, o bajáis aquí a Madrid o subimos, pero tenemos que experimentar juntos porque impartir opiniones, Sí, sí. creo que es bonito esto que... Yo creo que lo pasaremos bien y bueno, todo hay que decirlo, que no todos son los fenómenos, hay que vivir el momento, contar las experiencias, como estamos ahora contando, por supuesto los bocadillos, la tortilla, porque nosotros forramos bien, ¿eh? O sea, lo hacemos bien. Que no falte. Oye, mira, vez lo hemos enseñado y tal, y dice, mira estos, qué bien se lo pasa. Ya te digo, es que es verdad, es que en cómputo global es que salir y ir a estos enclaves es que el ambiente sano que hay es que es muy bonito y luego si obtienes resultados ya apaga y vámonos, es una forma de decirlo. Pero me acaba de abrir el campo a otra temática, es que no acabamos. ¿En algún momento habéis salido que recuerdes alguna experiencia? Que porque tú eres el invitado esta noche, has vivido, lo que pasa es que yo opino sobre la marcha porque me emociono, tengo ilusión y quiero también impartir opiniones, pero tú has vivido alguna vez, Juan, junto con tus amigos, el salir de un enclave agotado. A mí personalmente me ha pasado 2 veces. Creo recordar, en la Barranca estábamos ese mismo día que salimos por patas, todo hay que decirlo, y te honra. Justo llegamos de tarde, ¿no? No me acuerdo la hora que llegamos, pero igual estábamos a las 9 haciendo pruebas en el sótano del edificio, no del central. No de lo grande, del mediano. Según se entra a mano de izquierda, ¿no? Sí. Que dicen que era de niños. No sé si en teoría era así. Te digo, Juan, Juan, perdóname que te corte. Un breve inciso. Como yo te agradezco de corazón que ver los vídeos que estoy publicando, ya le he hecho un de tú a tú, he tenido como invitada a Leonor Villazala, una muy buena amiga. Estuvo trabajando del año 85 al 1993 en el sanatorio de la Barranca. Pues, con esto, ¿qué quiero decir? Que antes que tú voy a publicar ese nuevo de tú a tú y puede sonar feo, publicidad o como quiera sonar, pero a estas alturas de la madrugada que se malinterprete si quieren, me es igual, pero que te recomiendo que lo veas, porque yo disfruté con lo voy a ver sí o sí, porque es que es información real. Siempre es bueno saber. Es que es información. Un testigo tan directo nos puede aclarar muchas cosas. Por eso. Continúa, perdona que te corta. Y bueno, ya que me das la ocasión, aunque ya la hayas entrevistado, es que para mí es muy interesante ese edificio, no el grande, el principal, sino ese pequeño me llama mucho la atención. Y sobre todo ese pasillo, no sé si, bueno, lo conoces, es uno que está quemado, está justo muy a la entrada. Sí. Según entras en un hall y creo que lo pillas de frente. Sí. ¿No? Y a la derecha, sí. A la izquierda, porque un poquito de frente a la derecha. Le puedes que te iba a decir que tienes también el patio interior,
que tiene los círculos esos en un pasillito. Sí. Eso está de frente a la derecha. Lo que tú hablas creo que es a la izquierda en el pasillo. A la izquierda, a la izquierda. Sí. Eso está a la izquierda, que antes hay como una sala con una chimenea. Sí, sí, creo que es a la izquierda, sí. Sí. Luego hay unos baños y luego son como habitaciones y había como despachos o algo así. Porque creo recordar la primera vez que fuimos, había una mesa al fondo del pasillo, en una de las habitaciones. Sí. Que esta vez cuando fuimos ya no había. Pero bueno, que me he ido del tema que me habías preguntado y ves que nos vamos. Absorción de energías, o sea, que te vayas agotado del enclave. Pues ahí abajo me he bajado. A ver, yo tengo baja la tensión, pero es que ahí me vació totalmente. No sé qué fue, o fue, vete tú a saber. Pero ahí sí que me mareé bastante y me tuve que sentar en las escaleras y hasta que recuperé. Gracias. Y en otro lugar fue en el sanatorio de Santa Marina, después de haber estado en esa capilla que te comenté que estaba cargada en Bilbao. Ahí también me mareé y fue bastante peor porque me tuve que ir al coche y no me podía. Estuve bastante tiempo mareado. Fíjate. ¿Y en alguna ocasión recuerdas que os vayáis de un enclave porque por desgracia se os han ido todas las baterías en 0, Sí, también nos ha pasado. No veas cómo duele eso, a mí me duele mucho. No, y a mí también porque no te lo esperas y cuando igual estás pillado de batería y te dejan. Pues mira, nos ha pasado más de una vez, pero muy recientemente, la última vez que fuimos a un sanatorio que está en el norte de Portugal, es un psiquiátrico, y allí Abel iba grabando con el móvil y le ventilaron la batería del móvil. Luego de las grabadoras, a mí las baterías del portátil, que suelo llevar 3, me las ventiló. No sé qué es, qué se alimenta de ellas. Fíjate. Pero ahí fue un no parar. A mí es que, por ejemplo, la leprosería, que tú lo has leído, la leprosería es que en ese enclave hemos estado allí, se nos ha ido la batería del portátil, se nos ha ido la batería Nexa que tenemos, se nos ha ido los 3 teléfonos móviles, se nos ha ido la videocámara y nos hemos tenido que subir un bosque a oscuras, 2 kilómetros de sendero, coger el coche y ya desplazarnos hasta los Madriles. Y te quedas con la sensación de decir, hemos vivido fenomenología, pero han absorbido todo el material que traemos y es que no es casual, es a lo que quiero llegar. O sea, cerciorarte de que vas con todo cargado al 100% y que llegues a un enclave y ya no es que absorba y te mosques porque digas, pero si es que la batería del portátil le tenía al 100%. Es que pones la Nexa y también. Es que los 3 móviles que son individuales de cada compañero y se nos han ido las baterías. O sea, es que es clarísimo que para mí, por lo menos, me está fallando el equipo, me está fallando las baterías, claro. Que puede ser una posibilidad, pero es que te pasa en un enclave y al siguiente no. Y los móviles, vuelvo a repetir, o sea, yo puedo llevar el móvil al 12%, pero tú lo mismo lo llevas al 92%. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que se vayan prácticamente al unísono a la vez, es un poquito mojeante. Sí, pero bueno, al absorber tanta energía, esos supuestos entes tendrían más facilidad de comunicación, ¿no? Sí, pero si ya no tienes batería, ya no puedes grabar, pues apaga y vámonos.
Pero luego hay otro tipo de fenomenología, como te he dicho anteriormente, el arrastrar de muebles en la planta superior, el andar, caminar y luego ir corriendo hacia el hall de la planta baja, escuchar tú esos pasos, cómo van, ese caminar corriendo acelerado por un pasillo de la planta superior, cuando llevas 2-3 horas y ves que tienes controlado el enclave, tienes controlado todo. Y que no hay nadie dentro. Por eso, porque te has cerciorado de que no hay nadie. Y que lleves 3 horas en el enclave y no es que digas la puerta del fondo. No, la planta superior. Es que estamos hablando de palabras mayores. Y que se absorban todas las baterías y tus móviles, es que dices, algo está absorbiéndolo. Y encima te vas agotado, derrotado. Dices, es que hay fenomenología paranormal claramente en este enclave. ¿Qué es? Pues como te pregunté anteriormente, y estoy de acuerdo. Yo creo que, como decía don Sinesio Darnell, lo que has leído anteriormente, te voy a pedir, por favor, porque ya ahora sí que vamos a llegar a las 4 horas clavadas, me vas a quitar la espina, por favor. Te pido, aunque ya estemos cansados y ya te despido, te pido que ahora te estoy escuchando y viendo perfectamente, pero justamente en el momento que has leído lo de Sinesio Darnell, se ha trabado más que en todo el vídeo de las 4 horas que llevamos. Y como me jorobaría mucho que una cosa tan interesante que has leído se haya podido trabar y no entender bien, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Pues gracias. ¿Lo intentamos leer desde el principio? Lo que has leído que te parezca a ti muy interesante para que los que estén escuchándolo, y yo mismo, que también te he escuchado entretrabado y te he entendido un poco, o te he entendido claro, pero no me queda a gusto. Léelo de nuevo, lo que tú quieras. Bueno, pues para resumir, es un estudio que hicieron unos médicos y llamaron al experimento del PES. Uno de ellos se llamaba así. Pues resulta que bueno, empezamos por el primer punto y dicen que en un principio se pudo demostrar que en el momento de la muerte cerebral la señal de escape producida por el halo y llevada a un amplificador era capaz de producir fenómenos predeterminados, como la puesta en marcha de un monitor. El punto E, posteriormente, y esto es lo más interesante, es el hecho de que se puede determinar que ya no solo en el momento del cese de la actividad cerebral se producía este fenómeno, sino que bastante tiempo después de desaparecer toda actividad bioeléctrica en el cerebro, se producía este fenómeno, la señal de escape, lo que demostraba palpablemente que el efecto del PES no se debía a las corrientes eléctricas del cerebro. Era algo independiente de este, lo que producía el fenómeno, y a tal forma energética se le denomina sinergia. Vale, pues el lector se preguntará qué relación puede tener estas experiencias con las psicofonías y con los principios esotéricos de los restos anímicos. Pues la tiene. Veamos. El conjunto de energía emigrante del cuerpo se denomina paquete sinergético y está formado por los cuantos energéticos. El concepto de cuanto corresponde a la partícula más pequeña e indivisible de energía. Cada partícula cuántica contiene el conjunto informativo del ser del cual procede. Por ejemplo, imaginemos que el paquete cuántico es 1 litro de agua. A este litro de anilina verde, correspondiendo este color a la inteligencia, añadiremos seguidamente un poco de colorante azul, que representaría la voluntad, un poco de anilina roja, que representará los sentimientos, y otra cantidad de colorante pardo,
que representaría el conocimiento. Así tendremos un paquete psicocuántico con toda la personalidad del individuo. Si separamos una gota de este litro coloreado y nos imaginamos a dicha gota como un cuanto desprendido del todo y lo diluimos en otro litro de agua limpia, tendremos en este todos los atributos de la persona, pero debilitados, diluidos. Eso sería lo que me parece que es interesante y definiría cómo está la psicofonía en el ambiente, ¿no? Y de dónde puede proceder. Eso es. Pero bueno, también hay algo aquí que me gustaría leerte, que dice: depende del tipo de muerte pacífica o traumática y de la formación de la persona materialista y apegada a la tierra o espiritualista y desprendida, para que el paquete de sinergias se desprenda del cuerpo físico limpiamente o no. Si la separación es limpia, el conjunto emigra compacto a otros niveles. Si es limpia, emigra a otros niveles. Pero si por el contrario el desprendimiento es forzado, traumático o rebelde, un número indeterminado de cuantos, recordamos las gotas de agua, se desprenden del paquete y estos quedan en un nivel más bajo, posiblemente en la interfase. ¿Qué te sonará la interfase? Sí. Entre nuestros mundos y el plano astral, conservando diluidas las características y atributos de aquel a quien han pertenecido. Qué bueno. Muchas gracias por volver a leerlo y encima ampliarlo un poquito más, porque me parecía muy interesante y llevo todo el rato con la espina de que se había trabado bastante en ese momento, justamente, especialmente. Sí, y yo ahora me estaba quedando sin voz, pero me tienes que perdonar. Pues sí, vamos a dejarlo ya, Juan, pero gracias porque me has quitado la espina y me parecía muy interesante lo que has leído y has dedicado tu tiempo en revisarlo para contarlo y eso es de agradecer, y al menos que se escuchase por segunda vez, pero bien, porque antes se escuchaba mal, por lo menos para mí. Yo no sé si este experimento luego se ha seguido trabajando o lo han desechado o no lo sé, pero a mí me parece muy interesante cómo lo explica Sinesio. Por supuesto. Te hace más que pensar y abrir la mente y eso de las fases, es que estoy muy de acuerdo con lo que has leído. Es que estamos hablando de profesionales, de profesores, así que por supuesto. Es muy interesante lo que has leído, la verdad, te lo agradezco. Que hayas perdido tu tiempo, que hayas podido presentarnos tus lecturas y anotar esa puntualización tan interesante que acabamos de hacer. Por supuesto esta, Bueno, Juan, que de verdad que hemos cumplido. Al final de 2 horas y media que estuvimos por telefónicamente, ya verás cuando hablemos qué tal, pues mira. Sí, tú ahora confiesa que fueron 2 horas y hoy 4. Ya te digo, si al final ya te digo, cuando lleguemos en persona, pues ya si hay fenomenología donde quedemos, donde vayamos, ya apaga y vámonos, apaga el telón. Entonces ya es para coronarnos. sería ya cerrar el círculo. El remate final. Que ahora en serio, Juan, dime. ¿Me permites una cosa? Que no hemos hablado de una cosa muy importante. Lo que quieras. Y bueno, yo sé que si no lo digo, igual hay alguien que me lo tiene en cuenta, ¿no? A ver. Yo creo que bueno, tenemos el apoyo, yo creo que tanto tú como yo, como bueno, Abel, tenemos detrás a nuestras parejas, a nuestras mujeres, a esa parte, a esas consortes que viven también el misterio a su manera y que nos entienden, ¿no?
un poco y nos dejan disfrutarlo. Ya ves, ese reconocimiento es la verdad, es la verdad. La verdad es que hay que aguantar cosillas y con otras, si fuesen otro tipo de personas serían egoístas y dónde vas y qué tal y cuál. Y yo por mi parte, si te estoy siguiendo por donde vas y no me equivoco, yo estoy encantado igual porque es una cosa que me apasiona y ella, mi mujer, lo respeta y como no hacemos nada malo, solamente intentamos aprender, experimentar y, no sé, por resumirlo, carpe diem, ¿no? Disfruta el momento. Exacto, así es. Hay que disfrutarlo. Pues, ¿algún reconocimiento más a tu mujer? No, ninguna. Ya he quedado bien y yo ya creo que estoy perdonado y ya tengo para 5 investigaciones. ¡Qué pelota! Bueno, oye. Esto no me lo esperaba, pero bueno, yo también me incluyo. La quiero mucho. Las espaldas. Trucho, te quiero mucho. Ya te digo. Pues nada. Puesto, ¿sí? Pedazo de pelota, digo Juan, que... Bueno. Que ahora en serio. Todo eso, pues gracias por este tú a tú, ¿eh? La verdad que... Has sido el único que has conseguido que hablase así y tan tranquilo y me lo he pasado muy bien. Sí, hombre, yo te he visto muy suelto, tranquilo, que es lo que yo quería, es una charla entre amiguetes y conocernos más, que era mi finalidad. Lo publicamos porque me parece que es más que digno de conocer y conocimientos, impartir opiniones, pero ante todo conocernos más, charlar unas horitas más, vernos por fin las caras, que no lo habíamos hecho todavía, y pues sí. Estoy muy de acuerdo. ¿No te he oído? Los guapos que somos, que nos sí, vean. La verdad es que... Todo estas horas. No, quien me conoce sabe que no me gusta chulear. No, a mí tampoco, pero bueno, ahí lo dejo. Ya te digo, que la percha, Juan, y punto. Hombre, claro, oye. Pues nada, hombre. Hay que cuidar la imagen. Ya te digo. Pues nada, que lo dicho, que espero vaya todo bien por allí, por Avilés, que acabe esto pronto, que nos podamos conocer en persona y de verdad, me lo he pasado genial, no es un cumplido, te doy mi palabra de honor, que presentía que iba a salir una cosa así por cuando empezamos a charlar, a conocernos un poquillo y la verdad es que chapó. Bueno, yo pensaba que me iba a trabar más y me iba a costar. Me ha costado sacar alguna palabra, pero me he casquillado, pero bueno. Se ha entendido todo. Yo creo que sí. Te has expresado muy bien. Eso es lo que quiero y me voy contento. Yo también. Yo me voy muy contento y orgulloso de conocer personas serias, rigurosas, también bromistas, pelotas, pero quitando a tu señor aparte, con todo mi respeto, por supuesto, te considero un muy buen experimentador. Con los años ya, cuando tengamos 80, seremos investigadores, si se permite esa palabra, pero de momento creo que me incluyo. No sé, de momento no he visto ninguno con medallas, pero bueno. Pero me refiero, si a mí me da igual el reconocimiento que no, sino que a lo que quiero llegar es... Lo que importa es que llegue el día de ir a ese enclave y disfrutarlo y exprimirlo al completo, y si hay fenomenología la hay, que no, pues te pasas un buen día entre amigos y disfrutando de lo que te gusta, ¿no? Carpe diem. Que no es malo, tampoco es malo. Eso es, disfruta el momento, como dije anteriormente, y a seguir esa línea, a ser como eres, ser buena persona, aprender y seguramente que, como lo que has leído, ascenderemos, amigo Juan. Pues sí,
algún día tocará, pero de momento vamos a ir investigando. Vamos a disfrutar y los pies en la tierra, di que sí, estoy de acuerdo. Eso es. Pues nada, Juan. Espero que nos veamos pronto y cuidaros mucho por allí, por Toledo. Lo mismo te deseo. Que un fuerte abrazo y gracias por aceptar ambas invitaciones, como tú sabes. Y de verdad, es un placer enorme habernos cruzado en este camino, compañero. Muy bien. Un saludo. Pues nada, vamos a colgar ya y muchas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Saludos.